siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y... 6 de la mañana con 4 minutos, ya estamos transmitiendo en vivo desde la cabina principal de Majestad FM para comenzar con la jornada informativa correspondiente a este miércoles 28 de agosto del año 2019. Bienvenidos todos, comenzamos a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Junto a Alexis Moncayo, les saluda y les habla Fabricio Vela para conducir este noticiero. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Esteban Fernández, que también nos acompaña en la asistencia técnica para la transmisión a través de los medios alternativos digitales. Buenos días, qué gusto que nos acompañe en este miércoles mitad de semana. Contertulio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Contertulio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Hoy día jueves 28 de agosto de 2010. ¿Jueves dije? Sí, es miércoles. Es miércoles, sí. No se adelante. Sí. No se adelante. Miércoles 28 de agosto de 2019. Sé que vine todo acelerado. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que están ya junto a nosotros desde muy temprano aquí en la señal de la Soberana del Aire, con su noticiero a primera hora. Un abrazo a todos quienes se enganchan con nuestra transmisión a través de las redes sociales, quienes nos siguen también en Santo Domingo a través de Majestad TV. Un fuerte abrazo. Y todos quienes nos escuchan gracias a nuestras frecuencias en Manabí, en Pichincha y en Esmeraldas, de igual manera, muy buenos días. Contertulio, ¿qué agenda les proponemos a nuestros seguidores de esta mañana? Muy interesante la agenda de entrevistas, póngale ojo, estará con nosotros. Temas todos de coyuntura, ¿no? Todos de coyuntura. Ana Cristina Ruiz, abogada del joven David Piña, quien en su momento fue vinculado y está detenido por el caso de la desaparición de la joven Karina del Pozo. Hubo un cambio, a partir de un recurso de habeas corpus, un cambio de lugar donde estaba detenido. Entiendo que anoche debió haber sido trasladado ya a la cárcel número 4 acá en Quito por cuestiones de seguridad. Estará con nosotros Ana Cristina Ruiz conversando justamente con nosotros en torno a este tema. Haremos una valoración de lo que está pasando acá a nivel jurídico, a nivel político, con la visión del jurista y especialista en derechos humanos, además ex integrante del Consejo de la Judicatura de Transición, el doctor Juan Pablo Albán Alencastro. Y el doctor Carlos Soria, quien patrocina la defensa del sueco Olavini, también visitará nuestra mesa de trabajo. Con él estaremos haciendo un análisis respecto de esta intención de la Fiscalía de cambiar el tipo penal por el cual había estado siendo procesado e investigado el programador informático sueco. Y hay una reformulación de cargos cuya intención ha sido manifestada por la Fiscalía General del Estado. Esa es nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Estaremos pues gustosos de contar con su sintonía. Bienvenidos, 6:07 en la mañana, titulares a continuación. En A Primera Hora, los titulares de la jornada. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. De la mañana con 7 minutos, aquí los titulares. Jueza niega caución para Alexis Mera, que sigue con arresto domiciliario. Jueces en la mira por liberar delincuentes. Las empresas públicas buscarán cotizar en bolsa. Convocatoria a inversionistas privados para nueva refinería. La CONAIE planifica jornada de movilización nacional. Ecuador da los primeros pasos para la tecnología 5G. 6:07 en A Primera Hora. A Primera Hora. En A Primera Hora, revisamos las noticias más importantes de la jornada. 6 de la mañana con 8 minutos, jueza niega caución para Alexis Mera, que sigue con arresto domiciliario, nota de diario El Universo. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se mantendrá en arresto domiciliario una vez que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, negó su pedido de caución. El martes se reinstaló la audiencia de revisión de medidas cautelares
que plantearon cinco de los 26 procesados dentro del caso Sobornos 2012-2016 que indaga la Fiscalía General. Mera, a través de su abogado Fausto Jarrín, pidió que se le aplique una caución que reemplace el arresto domiciliario y poder defenderse en libertad. Camacho declaró improcedente su solicitud, pues esta cabe únicamente cuando el procesado cumple con prisión preventiva, mas no para suspender los efectos para el arresto domiciliario, dijo la jueza. Se le mantienen las medidas de prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos de propiedad bajo $1.072.000, en un inicio ascendía a los 3.5 millones. Jarrín afirmó que respetarán la decisión, pero seguirán buscando todas las posibilidades que permitan para procurar que Mera se defienda en libertad. 6:09 a.m. El portal web de Revista Vistazo da cuenta que jueces están en la mira por liberar a delincuentes. Una serie de polémicas ponen a la justicia ecuatoriana en el foco del ojo público por las criticadas actuaciones de jueces que han otorgado medidas sustitutivas y dejado en libertad a sujetos acusados de graves delitos. El debate volvió a abrirse en redes sociales tras la liberación de 8 miembros de una supuesta banda delictiva que operaba en el sector Nueva Prosperina de Guayaquil. Horas después de la medida dictada por la jueza Tatiana Avellán, 2 de los liberados fueron detenidos nuevamente en flagrancia mientras amenazaban de muerte a la madre de la persona que, según ellos, los habría denunciado. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mostró su preocupación ante la liberación de los sospechosos. Fiscalía, en cambio, envió un comunicado informando que había levantado una queja contra la jueza Avellán por su accionar en el caso Monte Sinaí. Ese mismo día, la jueza Andrea Moreno dejó en libertad a Fausto Javier HB, acusado de hackear cuentas en redes sociales de varias mujeres y luego exigirles dinero para devolverles los accesos. Una de sus víctimas fue la periodista de Teleamazonas, Dayana Monroy, quien se atrevió a denunciarlo. Monroy dijo en una entrevista que tenía todas las pruebas. Fausto Javier HB registra 11 denuncias por violación a la intimidad y extorsión presentadas desde 2011. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la jueza Andrea Moreno le dictara prisión preventiva. 6:10 en A Primera Hora. Minutos, las empresas públicas buscarán cotizar en bolsa, así titula su nota Diario Expreso. Empresas públicas más transparentes y eficientes, ese es el objetivo de la reforma a la ley de empresas públicas que el gobierno busca enviar a la Asamblea. Ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con las autoridades del Frente Económico para hablar sobre las reformas económicas estructurales que deben enviar al legislativo para dar cumplimiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscrito en marzo. Si bien Moreno no dio fechas específicas, aseguró que los proyectos se enviarán en los próximos días. El primer mandatario y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dieron detalles de los cambios que se buscan implementar en las empresas estatales. Actualmente, dijo el mandatario, las empresas estatales no cuentan con balance sobre su situación económica. Por esta razón, a través de la reforma a la ley de empresas públicas, las entidades deberán rendir cuentas al Servicio de Rentas Internas. Es importante que ustedes conozcan que las empresas públicas no tienen el control del SRI y que no tienen la obligación actualmente, digo yo, de presentar sus balances auditados. Se cambiará esta situación y tendrán la obligación de presentar sus informes al SRI. Además, tendrán la obligación, al igual que hacen todas las empresas, al igual que lo hacen todas las instituciones públicas, de presentar a inicios de año, en el primer trimestre del año, todos sus balances auditados, dijo Moreno. Las estatales, según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, no están cumpliendo los estándares internacionales sobre los balances financieros y los sistemas auditados. 6:12 a.m. Damos lectura a una nota periodística que publica Diario El Comercio. Convocatoria a inversionistas privados para nueva refinería. El gobierno actual impulsará por segunda ocasión un proceso para construir una nueva planta refinadora, tras las trabas que se presentaron en 2018 para retomar la ejecución de la refinería del Pacífico en Manabí. Ahora se apostará por un proyecto nuevo. Esta vez, los inversionistas privados tendrán libertad para decidir cuál es el lugar más conveniente para levantar esta infraestructura, señaló el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García. Pérez señaló que hay empresas que han estado analizando sitios en la provincia de Esmeraldas. Esta zona resulta atractiva porque es una ciudad que ya tiene infraestructura refinadora que se puede utilizar como oleoductos, el puerto para exportar o importar derivados e instalaciones costa afuera. Lo que Ecuador busca ahora, según el Ministerio de Energía, es una refinería de alta conversión, de la que salgan más productos limpios, que procese entre 200.000 y 300.000 barriles de crudo por día para cubrir la demanda nacional.
Estos derivados deberán cumplir con la normativa Euro 5. La convocatoria de este proceso se realizará hoy a través de los medios. El decreto ejecutivo 861 que viabiliza este proyecto fue firmado y expedido ayer por el presidente Lenín Moreno. 6:13 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 13 minutos, la CONAIE planifica jornada de movilización nacional, nota de diario La Hora. El Consejo de Gobierno, dirigentes de varias áreas de la CONAIE, se reunió ayer en Quito para poner en marcha la resolución tomada por las bases del viernes, en la que decidieron romper el diálogo con el gobierno y preparar una movilización nacional para octubre en contra del extractivismo. En las próximas semanas visitarán varias ciudades del país para definir aspectos operativos. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, asegura que en las mesas de trabajo con funcionarios no concretaron los temas planteados por su organización. Además, presenta alternativas frente a la actividad minera y petrolera en el país. Hicimos una evaluación de los 2 años y medio de diálogo que hemos mantenido y este ha sido muy débil y no ha logrado resolver el mandato del movimiento indígena que se presentó el 6 de julio de 2017. El presidente Lenín Moreno dijo a sus ministros que tienen 60 días para resolver, pero en este tiempo solo hubo reuniones, firmas de acuerdos que no han dado resultados. El gobierno dijo públicamente que ya no habrá concesiones mineras, que eliminaría 2.000 concesiones. Apoyamos la consulta popular para que ya no haya actividad minera en fuentes de agua en áreas protegidas, pero nuestros territorios están siendo concesionados y entregados y no se cumple el estándar internacional que manda la consulta a los pueblos y nacionalidades frente a la ampliación petrolera. Y lo peor que se ha manifestado desde el Ministerio de Energía y Minas es que el petróleo y la minería van porque van. Palabras de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. 6 de la mañana con 15 minutos. Finalizamos la lectura de noticias nacionales con una nota de Diario El Telégrafo. Ecuador da los primeros pasos para la tecnología 5G. El ministro de Telecomunicaciones Mintel, Andrés Michelena, anunció que convocará en noviembre al concurso de licitación para el espectro de bandas de 700 MHz y 2.5 GHz. En agosto del 2020 hará lo mismo para la banda 3.5 GHz. Ese es el primer paso para que en Ecuador funcione la tecnología de quinta generación, conocida como 5G. El Banco Interamericano de Desarrollo acompaña al Mintel en la determinación de los mecanismos para la asignación del espectro. La empresa de telefonía móvil Claro ya anunció su interés por comprar estas frecuencias. Ayer, Daniel Hack, director general de América Móvil, se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno, en Carondelet y anunció su compromiso de invertir $500 millones en nuevas tecnologías, redes y cobertura para los próximos 3 años en el Ecuador. El empresario aseguró que este año 2019 se realizarán pruebas de 5G en Quito y Guayaquil. 6 de la mañana con 16 minutos en A Primera Hora a través de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17. Saludos cordiales a quienes ya están enlazados con nosotros a través de la señal abierta, 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en Majestad Televisión a esta hora para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y también pues nos pueden escuchar a través de diferentes aplicaciones en sus dispositivos móviles. Con tertulio miércoles, mitad de semana. Miércoles, hoy es miércoles. No sé cómo dije jueves, y hoy miércoles va a jugar la Liga su partido de revancha donde va por la hazaña en la Bombonera, DJ. ¿Qué dice usted, no? Ajá. No. 17:15, ¿no? ¿El partido? La Liga ha vendido más humo que el gobierno en estos días. A ver, hay algo que se anunció anoche que lo reservamos justamente para el comentario, ampliar algunos conceptos. Diario El Universo da cuenta que Lenín Moreno prohíbe el aumento del valor de las matrículas en los colegios privados. Atención. El presidente Lenín Moreno prohibió la noche de este martes el aumento en los valores de matrículas y pensiones en los colegios privados del país.
En un mensaje a la Nación y a pocos días del inicio de las clases en el régimen Sierra, el mandatario sostuvo que conoció de casos de negocios que han incrementado de manera ilegal e inmoral sus servicios, por lo que disponía la insubsistencia de aquellos ajustes. El mandatario conminó a los comerciantes a no aprovecharse de los padres de familia al mencionar que eso también era una forma de corrupción. Moreno mencionó además que había ordenado a los gobernadores que a través de las intendencias ejecuten controles de precios. Esto fue lo que publicó anoche diario El Universo con Tertulio. Me parece que es una medida adecuada por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo. Y nosotros, recordarás tú, la última vez que estuvo aquí la señora ministra de Educación, le consultamos a aquello sobre qué tipo de controles iba a ejecutar el Ministerio de Educación para evitar que exista este tipo de abusos, tanto en el cobro excesivo, en los valores de las matrículas, como también en el excesivo costo a ratos que suelen implementar en estas épocas las escuelas y colegios privados en las primeras pensiones, ¿no? Así como el valor de los transportes escolares, de los famosos expresos. No sé si eso también se incluye dentro de las revisiones y los controles que ha pedido el presidente de la República ejecutar al Ministerio de Educación y a las autoridades, pero me parece que es una medida adecuada, absolutamente coyuntural y necesaria, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que están atravesando las familias, ¿no? Muchas familias en este momento habrán quedado su padre o su madre, uno de los dos, o quizás hasta los dos, sin empleo, si trabajan en el sector público, por ejemplo, y tienen que enfrentar y tienen que ponerle la cara a la situación de tener que matricular a sus hijos, pagar pensiones, etcétera, etcétera. Y sabemos que las condiciones actuales del país no son las mejores. Entonces, por lo menos eso, ¿no? Un anuncio de que se van a hacer controles para que no existan abusos de parte de las instituciones educativas en el cobro de las pensiones y de las matrículas. Entiendo que mañana acá en nuestra mesa de trabajo nos acompañará pues una representante, una de las autoridades del Ministerio de Educación para profundizar en algunos aspectos relacionados con el aumento, con el inicio del nuevo año lectivo 2019-2020. Diario El Comercio también da cuenta pues de esta información generada anoche. No habrá aumento de pensiones en planteles privados en Sierra y Amazonía en el ciclo 2019-2020. Los aumentos de las pensiones y matrículas en planteles privados quedan insubsistentes en este ciclo lectivo 2019-2020 que empezará el próximo lunes 2 de septiembre en Sierra y Amazonía. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en un breve enlace radial y televisivo la noche de ayer. He dispuesto que se deje insubsistente cualquier aumento a matrículas y pensiones en colegios privados. Hay negocios que han elevado ilegal e inmoralmente los precios de textos y útiles escolares. No lo vamos a permitir. El primer mandatario indicó además que ha ordenado a los gobernadores de las provincias vigilar que los vendedores de útiles escolares y libros no se excedan en los precios para cuidar los bolsillos de los padres de familia. Eso es básicamente lo que ayer ha señalado el presidente, pero claro, nos quedamos con algunas inquietudes planteadas justamente por el contertulio. ¿Cómo se va a instrumentar esta medida? ¿Cuál es el alcance? ¿Se refiere a matrículas o pensiones? ¿Qué va a pasar con los útiles escolares? ¿Qué va a pasar con los extras? Yo no sé si es extemporánea también. Eso te iba a decir, porque ya los chicos van a entrar a clases la próxima semana. Hay colegios privados que ya comenzaron las clases. Ajá, entonces no sé si la medida es también, no sé, yo creo que termina siendo demagógica porque ya los chicos ya están matriculados, ya van a empezar clases, o sea, como tú bien señalas, esta semana. Recordarás tú que una de nuestras invitadas, la doctora Livia Rivas, nos dijo que su hijo ya había empezado clases justo este lunes, que ella estuvo invitada acá, tenía que pasar dejando a su hijo en el establecimiento educativo. Entonces, el anuncio lo hace recién el día de ayer el presidente. Entonces, los chicos ya están matriculados probablemente hace más de 15 días. Claro, 20 días. Acá Fabiola Villarruel nos escribe y dice, ya nos cobraron las matrículas. Eso, ¿qué va a pasar con la gente que ya pagó? ¿Qué va a pasar con aquellos que tienen a sus hijos o hijas, a sus niños o niñas en establecimientos educativos privados y que probablemente experimentaron algún tipo de aumento o de revisión en el valor de matrículas y de pensiones para este año? A menos de que les hagas devolver el incremento indebido, termina siendo una medida, un anuncio demagógico. Sí, por eso te digo, podría ser. A ver, el anuncio es interesante y partamos de eso. El anuncio creo que es lo que hay que hacer para tratar de controlar este tipo de situaciones. Pero sí, me parece que se demoraron demasiado. Esto debió haber sido anunciado por lo menos 15 días atrás. Por lo menos 15 días atrás. Se lo anuncia hoy, anoche martes, cuando estamos a menos de una semana del inicio formal de las clases y tomando en cuenta que hay establecimientos educativos que tienen la lógica del bachillerato internacional
y que empezaron justamente esta semana ya con las clases. Entonces, creo que tardaron demasiado. Luego el anuncio del presidente es un anuncio muy general. Vamos de lo macro a lo micro, veamos las especificidades, las particularidades, cómo va a operar, cómo se va a controlar la compra de los útiles escolares. Sí nos quedan algunas preguntas en el ambiente. Veamos si el día de hoy las autoridades del Ministerio de Educación hacen algún tipo de precisión, de ampliación en torno a esta noticia que ha sido generada ayer por el señor presidente de la República. Claro, uno se pone a pensar, para estos tiempos, y hay gente que no le gusta esto, ¿no? Hay gente, sobre todo los que tienen este pensamiento más libertario, ¿no? Que todo debe regular el mercado, que hay que tener libertad para que cobren lo que les da la gana, que no debe haber ningún tipo de lista de precios porque eso atenta contra la libre oferta y demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Los discursos a los cuales nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos por parte de un segmento de la sociedad que se considera disque defensora de las libertades. Pero yo he dicho varias veces, yo sí creo que las libertades deben tener responsabilidades y que las libertades tienen límites. Para este caso, la libertad debe tener un techo. No puedes cobrar lo que a los establecimientos educativos privados les dé la gana. O sea, hay que establecer alternativas, techos, que no afecten el bolsillo de los padres de familia. Se toma esta medida hoy y no sabemos las especificidades, cómo se va a instrumentar cuando ya mucha gente pagó. En fin, estamos a pocos días del inicio de clases, así que ojalá que hoy tengamos algún tipo de novedad o de ampliación en torno a este tema. Claro, a mí me parece que la medida, como te decía hace un momento, es extemporánea, más allá de que resulta medio interesante el anuncio, porque es además la primera vez que escucha a una autoridad nacional decir eso, pero ya mira cuánta gente nos está escribiendo tanto al Facebook Live como por chats de WhatsApp diciendo ya matriculamos, ya pagamos, ya es tarde, ya lagarto que traga no vomita, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el anuncio termina siendo nuevamente un anuncio, nada más. Y, o sea, difícil va a ser que hagan que las escuelas y colegios devuelvan lo que cobraron en exceso, ¿no? Sí, sí, sí. Como ayer también hubo otro anuncio que llamó mucho la atención, la de la refinería. La de construir otra refinería, ahora en la provincia del Guayas, cuando tienes todo el terreno aplanado en el Aroma, provincia de Manabí, sin licitación, sin concurso. Y lo que más me llama la atención es, a ver, a Correa una de las cosas que tanto se le cuestionó es el haber fracasado en la construcción de esa refinería y el haber gastado tantos recursos en haber preparado o aplanado aquel terreno en el Aroma Manabí, ¿no es cierto? Yo lo que me pregunto es, y claro, los expertos con muchísimo más conocimiento sobre la materia, el Ecuador necesita una refinería nueva con Tertulio, porque además tienes actualmente la de Esmeraldas repotenciada, ¿no? Más allá de toda la carga negativa que le echaron, que sí, que se gastó demasiado, que hubo sobreprecios en la repotenciación, que hubo corrupción, etcétera, etcétera. Se dijo que la refinería casi que estaba a punto de explotar y hasta ahora no ha explotado, ya han pasado más de 2 años. Dios quiera que no ocurra. Y ¿no? Ojalá nunca explote. Alguna gente, me imagino yo, que lo que está esperando es eso, pero ojalá y no sea así. Pero las reservas del Ecuador y la economía del Ecuador a futuro están como para construir y gastarte, no sé, 3.000, 4.000, lo que cueste, millones de dólares en una nueva refinería, o el Ecuador ya tiene que ir pensando, porque además yo no sé cuánto sean las reservas de petróleo que le quedan a este país como para que amerite construir una refinería. ¿Será que tenemos, no sé, más reservas que Venezuela? No lo sé, para arriesgarnos a un negocio de ese tipo. Que digamos era la misma crítica que se le hacía al gobierno de Correa, a pesar de que en esa época se vendió la idea de que era una alianza con PDVSA, ¿no? Y de que la inversión era compartida y demás. Pero bueno, la pregunta es, ¿el Ecuador requiere o necesita de una nueva refinería? ¿Tenemos los suficientes recursos petroleros bajo tierra como para nuevamente levantar una refinería? ¿O ya tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer como país en la etapa postpetrolera? Claro, cuando se acabe el petróleo. ¿De qué vamos a vivir? Se supone que estamos en la era postpetrolera y del fortalecimiento de la minería, más allá de las posturas antimineras generadas por algunos sectores que ya lo vamos a comentar, por ejemplo la postura de la CONAIE. Pero tú has planteado 2 temas que no son menores. Lo uno, hay un terreno aplanado. Hay un terreno aplanado más allá de los procesamientos judiciales, de las dudas, de que supuestamente se botó la plata ahí, 1.500 millones de dólares.
aplanar ese terreno en el sector del Aromo y además construir un acueducto. Nadie habla de la construcción del acueducto, que digamos, son cosas que también hay que mencionar. Esa plata que se invirtió en el terreno aplanado, que habrá que ver si efectivamente costaba eso, también sirvió para la construcción del acueducto que dota de agua potable a varias zonas de ese sector de la provincia de Manabí. Pero tienes ese terreno. Y por otra parte, ¿cuál va a ser el rol del Estado? ¿El Estado va a poner plata o no? Entiendo que no, entiendo que esta va a ser una inversión netamente privada, pero tú planteas el otro escenario, que también formó parte de la discusión durante la década anterior cuando se planteó la necesidad de construir un complejo petroquímico, el del Aromo. El país tiene las suficientes reservas como para justificar la construcción de una refinería. Recordar a la audiencia que se gastaron miles de millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, más allá de las investigaciones judiciales, de las presunciones respecto de irregularidades en la contratación, de varios de esos aspectos relacionados con la repotenciación de la refinería. A mí me gustaría saber si esa refinería efectivamente ya no da más y se justifica la necesidad de construir una nueva refinería. ¿Por qué buscar otra zona? Porque en la nota que dimos lectura de Diario El Comercio se habla de que hay interés en construir en la propia zona de Esmeraldas. Decía la nota del Comercio, con base en declaraciones del ministro de Energía, hay empresas que han estado analizando sitios en la provincia de Esmeraldas, zona que resulta atractiva porque es una ciudad que ya tiene infraestructura refinadora que se puede utilizar como oleoductos, puerto para exportar o importar derivados o instalaciones costa afuera. Lo del puerto se soluciona yendo al Aromo. El Aromo también puede haber una solución muy cerca de Manta, claro, ¿ya? En esa zona costera. Tomando en cuenta de que Manta es el segundo puerto. E insisto, tienen ahí el terreno. De verdad. Yo creo que si ya algunos consideran que se botó la plata ahí y se fracasó en la construcción de una refinería, de un complejo petroquímico, de esta refinería del Pacífico, bueno, ahí tienen el terreno. Creo que generar un gasto adicional para buscar otro sitio para la construcción de una refinería, bueno, habrá que ver las justificaciones del caso, habrá que ver si algún inversionista se atreve justamente y considera que hay potenciales o potencialidades para esa inversión petrolera. Más abajo en la nota del Comercio da cuenta que, según el ministro Pérez, las empresas interesadas en invertir en la construcción del complejo industrial deberán remitir en el plazo de 30 días información de su capacidad técnica, económica y experiencia. Con estos insumos, el Ministerio de Energía seleccionará en 30 días más a las firmas que tengan potencial para ejecutar la obra. Luego, en otros 30 días, las firmas elegidas deberán presentar su proyecto. Se estima que la construcción de la nueva planta refinadora tomará alrededor de 2 años y medio. Es decir, según estos plazos, a partir de ayer que se expidió el decreto ejecutivo, deberían transcurrir más o menos 3 meses para que las empresas interesadas de haberlas presenten ya formalmente su proyecto. Y mientras esto ocurre, este no es un dato menor, el gobierno ha propuesto concesionar la administración de la refinería estatal de Esmeraldas para optimizar sus procesos y tener combustibles de mejor calidad. Adicionalmente, Santiago Cuesta, consejero presidencial, ha sugerido el cierre de esta planta refinadora por la contaminación que genera. Este eventual cierre de la principal planta refinadora del país tendrá un efecto sobre la producción de derivados que se emplean en 11 sectores productivos. De estos, en 5 segmentos habría incluso limitaciones para su abastecimiento. Son cosas que hay que analizarlas, creo yo, con más profundidad, con más cabeza fría. Uno, ¿se justifica o no una nueva inversión para construir un complejo petroquímico o refinador? 2, ¿por qué no en el Aromo, donde ya hay un terreno, donde hay una infraestructura allí que se hizo, el terreno y el acueducto La Esperanza? 3, ¿qué va a pasar con la refinería de Esmeraldas? ¿Se justifica o no la concesión de la administración? ¿Qué implicaría esa concesión de la administración? Y si habrá algún operador privado interesado en administrar esta refinería que pues hay algunos sectores que la discuten, que discuten esa refinería. Y 4, esta postura de Santiago Cuesta de que debe ser cerrada esa refinería, que creo yo es una medida mucho más extrema y que sí podría generar complicaciones económicas al país respecto del abastecimiento de derivados del petróleo, como la gasolina. Porque es la única refinería con la que cuenta actualmente el país. Ojo, no solo la gasolina, el asfalto, por ejemplo. Claro, exactamente. No solo la gasolina. De ahí sale el asfalto, exacto. O sea, tienes ahí algunas dudas. Oye, ahora mi pregunta es, ¿ese anuncio que hace el señor Cuesta lo hace basado en estudios técnicos o se le ocurrió decir que había que cerrar la refinería de Esmeraldas? Porque eso habría que saber también, ¿no? O sea,
hay algún estudio técnico que indique que lo más recomendable es cerrar la refinería de Esmeraldas. Pero bueno, yo lo que planteo también es, habrá que ver si se concreta, ¿no? Díganme ustedes, les pregunto, porque yo no he sabido nada, de si ya el famoso Tren Playero, por ejemplo, está en estudios o ya se ha hecho algún trazado de qué ruta es la que va a seguir, porque recuerdo que durante unas fiestas de Guayaquil también se anunció el tema del Tren Playero y yo hasta ahora no tengo referencias de absolutamente nada con respecto de ese proyecto que anunció el gobierno nacional. Por ejemplo. Ajá, entonces, veamos, ¿no? Sí, que no se quede solo en anuncios. Y si hay anuncios, concreciones. 2 anuncios ayer. 2 anuncios respecto del tema petrolero, del tema hidrocarburífero y del tema de las clases. Y sobre esos 2 anuncios hemos planteado una serie de interrogantes en este momento. Y sobre el tema económico, ¿no? El tema de las empresas públicas. ¿Qué fue lo que dijo ayer el ministro de... El tema de las... el ministro de Finanzas. De que se va a poner un techo presupuestario a todas las entidades públicas para controlar... Digo, que eso me parece de alguna manera bien, que exista como mayor... Si una de las cosas que probablemente está haciendo bien Martínez es controlar el excesivo gasto, que a rato sí se puede dar en lo público. Digamos, eso me parece interesante. Damos lectura a la nota de las empresas públicas buscarán cotizar en bolsa, si titula, del colega Sebastián Angulo de Diario Expreso, donde se señalan algunos temas interesantes, como por ejemplo que las empresas públicas en este país deberán, a partir de la presentación de una nueva ley en la Asamblea Nacional, por ejemplo, empezar a rendirle cuentas al Servicio de Rentas Internas. Deberán ajustarse a los estándares internacionales sobre balances financieros, porque algunas de estas empresas no tienen balances, cosa que además me parece de locos que recién 2 años después se esté tratando de poner en orden la situación interna de estas empresas. Las empresas públicas buscarán cotizar en la bolsa de valores, aseguró Martínez, es decir, las entidades saldrán a buscar fondos en el mercado bursátil local, por ejemplo, a través de la emisión de títulos para que cualquier persona interesada pueda comprar y ser inversionista con el fin de dar mayor transparencia a sus balances y gestión. Me parece de alguna forma interesante también algún ecuatoriano que crea, por ejemplo, que es conveniente comprar acciones en CNT, por ejemplo. Claro. Puede hacerlo. No sé si compren en TAME o en los medios públicos. Pero sí en CNT. O en Correos del Ecuador. Pero sí en CNT. No sé, pero en CNT, por ejemplo, sí, pues ahí sí vas y pones una inversión en el mercado de valores. Esa viene a ser la empresa con mejor salud financiera, claro. Se entiende, ¿no? Y extrañamente esta empresa que tiene mejores cifras, resulta que la quieren concesionar, digamos, tema para la discusión ahí. Está ahí en el tapete. ¿Por qué quieres concesionar CNT o la administración de CNT y no concesionas la administración de TAME o la administración de los correos? ¿Qué más anunció el ministro? A ver, aparte del tema de la bolsa. Déjame ver. Dice, el titular de la cartera de Economía y Finanzas añadió que a eso apunta el proceso de la fusión. A ver, al final del día, como usted lo menciona, en algún momento la idea es que todas las empresas públicas también puedan tener participación de los ciudadanos ecuatorianos y que los ciudadanos ecuatorianos exijan a las empresas públicas los balances auditados. Palabras de Martínez, el titular de la cartera de Economía y Finanzas, añadió que a eso apunta, por ejemplo, el proceso de la fusión de Petroamazonas y Petroecuador al salir a bolsa. Moreno y Martínez no dieron detalles sobre plazos o metas de la propuesta. En países como Colombia y Brasil, empresas públicas específicamente de petróleo cotizan en el mercado bursátil local y extranjero. Por ejemplo, la colombiana Ecopetrol salió a la Bolsa de Valores de Colombia en el 2007 y 2009 a la Bolsa de Valores de Nueva York. La brasileña Petrobras también cotiza sus acciones en la Bolsa de Sao Paulo, entre otros mercados. Paul McEvoy, gerente de la Bolsa de Valores de Quito, aseguró que para enlistarse en bolsa las empresas sí deben adoptar ciertas normas de gobierno corporativo, también deben tener transparencia en los balances auditados con cierta periodicidad, sin embargo, para que eso ocurra podría tomar tiempo. Por fin se tendrá información financiera de las empresas públicas, dijo Ramiro Crespo, analista y presidente de Analytica Securities, y añadió que es una buena noticia. Además, aseguró que los ecuatorianos tendrán nuevas opciones para invertir. Los administradores de las entidades deberán ser disciplinados. Nada más. Ya, ahí tienes unos anuncios. Seguimos esperando. ¿Va a haber o no reforma tributaria? ¿Va a haber o no reforma laboral? Sobre estas 2 cosas no se ha hablado. Ayer no se habló. Se hablaron de reformas estructurales en otro ámbito. Para la discusión, no somos expertos en materia económica.
Veamos qué dicen los especialistas en estos menesteres respecto a este anuncio de que ya no se procurará entregar el presupuesto así nomás, sino establecer techos con base en las necesidades de las instituciones y con base en esos techos establecer justamente cuáles son las necesidades que se requieran. Hay, por ejemplo, me parece interesante allí profundizar el debate con tertulia, amigos y amigas, porque hay instituciones públicas que resulta que cierran el año sin ejecutar la totalidad de sus presupuestos. Por ejemplo. Ya, ese es un tema aquí está. recurrente. Vamos con ese tema. ¿Ah? En Diario La Hora está más extenso el asunto de los techos presupuestarios a los que yo te hacía referencia. Martínez explicó que todos los años, todas las entidades de gobierno solicitan recursos sin límite y finalmente se terminan asignando mucho más de lo presupuestado a pesar de la época de austeridad que está pasando el país. Para corregir esto, la reforma planteada incluye asignar techos presupuestarios a todas las entidades del sector público. Igualmente se reducirá el porcentaje para aumentar los presupuestos. Hasta ahora la normativa vigente permite pedir un incremento de hasta el 5%. Nosotros queremos bajar y que solo se pueda aumentar hasta 5% y que en casos de contingencias especiales se pueda adicionar un 3%, afirmó el presidente Moreno. El objetivo en este caso es reducir discrecionalidad en el manejo presupuestario y blindar el déficit fiscal en el mediano y largo plazo. No estamos buscando parches, son verdades políticas de Estado que nos ayudarán a sentar las bases de un futuro mejor, puntualizó el mandatario. Como ejemplo del descontrol presupuestario, las autoridades contaron que en las últimas semanas varios representantes de gobiernos locales habían hecho pedidos por más de 7.500 millones de dólares del Ministerio de Economía. Con esos montos es prácticamente imposible atender. Se ha establecido que se puede transferir 3.000 millones y no más, concluyó Moreno. ¿Qué te parece? Sí, mira tú. Claro, todo lo que implique poner límites y controlar al gasto público, el gasto público está bien. Está bien. Eso es indiscutible, eso está bien. Evitar el despilfarro, evitar el derroche, eso me parece que es lo que corresponde. Sí, sí. Correcto. Sí, de acuerdo. Ahora, tampoco por eso vas a impedir que los gobiernos autónomos dejen de ejecutar obras. A ver, yo me imagino que para el caso de los gobiernos locales no puedes limitar en temas que no vayan más allá de lo que establece la Constitución y el Código de Organización Territorial. O sea, hay disposiciones claras respecto de cuáles son los recursos que reciben los gobiernos locales. Me parece a mí que esa medida más bien apuntaría a lo que debería ocurrir con las instituciones del gobierno central, en donde evidentemente hay casos en los cuales no se ejecuta el 100% de los presupuestos. Ese no es un problema de hoy, no es un problema reciente, no es un problema exclusivo de este gobierno, ha pasado siempre. Pero acuérdate que para eso estaba Semplades. Semplades era la entidad en el pasado que se encargaba de receptar los proyectos. Por ejemplo, Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para el cantón tal de la provincia X, ¿no? Entonces Semplades se encargaba de analizar y de ir priorizando. O sea, obviamente vas a poner por encima de, por ejemplo, la remodelación de un parque o de un malecón, el dotar de agua potable y alcantarillado a la población, pues. O sea, son temas prioritarios. Para eso estaba la Secretaría de Planificación a la hora de asignar recursos a los GAP, ¿no? Y que ya la eliminaron, ¿no? Ahora, ¿quién se encarga de la planificación del Estado? Digo, ahí es cuando ocurren estas cosas, es cuando te pones a reflexionar sobre la necesidad o no de tener una institución. Yo creo que Semplades sí se justificaba en función de proyectar una planificación de corto, mediano y largo plazo. Para el caso, por ejemplo, de este anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, respecto de ir hacia una reforma que me parece muy interesante discutirla y ver cómo, en función de aquello, se logra contribuir a que no exista un dispendio de los recursos públicos y que los presupuestos entregados a las instituciones estatales puedan ser manejados con mucha eficiencia y con mucha prolijidad. Bueno, este es un tema que habrá que seguirlo discutiendo. El momento que se envíen las reformas a la Asamblea Nacional, porque esto va a ser materia de reformas, entendemos, a cuerpos normativos vigentes, habrá que ver en detalle qué es lo que plantean. Pero insisto, hoy se han dado anuncios respecto de los temas de mercado de valores, respecto del control del gasto público a través de estos techos en la asignación de los presupuestos para las instituciones del Estado, pero todavía están pendientes otros anuncios que probablemente pueden ser mucho más controversiales, de mayor interés para el común de los ciudadanos, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Cómo se van a proyectar las empresas? Y ese es un tema que ya lo hemos hablado, pero hay que insistir. Estamos cerrando el 8º mes del año. Vamos a entrar a los últimos 4 meses de este 2019. Las empresas no pueden hacer sus planificaciones de cara al 2020 porque no conocen con certeza
cuál va a ser la estructura laboral y tributaria del Ecuador para el próximo año. Si va a haber o no cambios normativos en materia laboral, si va o no a alcanzar el tiempo para incorporar esos cambios normativos, qué va a pasar con la parte tributaria, con la parte impositiva, se va a mantener el impuesto a la renta para personas naturales y jurídicas tal y conforme está ocurriendo hoy, qué va a pasar con el impuesto a la salida de divisas, va a haber nuevos incentivos tributarios para nuevas empresas, en fin, estoy hablando de cuestiones hipotéticas. Que digo, si yo tuviese una empresa, si yo fuese un empresario y si yo quisiera proyectarme, necesito hoy saber cuáles van a ser las reglas del juego que estarán vigentes para el próximo ejercicio fiscal. Si, por ejemplo, va a haber cambios en materia laboral y yo necesito reformular mi planta de trabajadores y está en ciernes una reforma laboral, lo más lógico es que yo como empresario espere, me aguante a que se tramite, se discuta un proyecto de reforma laboral que podría cambiar las reglas del juego vigentes hoy, pero no se habla nada sobre eso. Yo creo que ese es un pendiente que mantiene incertidumbre sobre temas que no son menores, porque claro, la reforma laboral debería apuntar justamente a brindar herramientas al sector privado para que de una u otra forma pueda canalizar la contratación de esa gran mano de obra que estuvo en el sector público y que hoy se ha quedado en el desempleo. Ayer lo tuvimos acá, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. El IES, por ejemplo, ha planteado una serie de incentivos para poder acceder a los préstamos hipotecarios. Pero uno sí se pone a reflexionar. ¿Quiénes pueden acceder a los préstamos hipotecarios? Los trabajadores en relación de dependencia. O sea, la gente que tiene trabajo formal. La gente que en función de su trabajo formal aporta a la seguridad social. Los afiliados voluntarios no pueden acceder a préstamos hipotecarios y eso nos ratificó Paul Granda ayer. Ahora, yo si no tienes trabajo, ¿cómo accedes a un préstamo hipotecario? Y yo te decía ayer, y le consultábamos eso al presidente, ¿no? Si es una medida arriesgada en estas condiciones, el flexibilizar de esa manera tema de intereses y tema de plazos y también de montos, ¿no? Para los préstamos hipotecarios, porque además, digo, sobre todo en el sector público, con Tertulio, donde tú ahora mismo no tienes certeza y seguridad de tu estabilidad laboral, puedes arriesgarte a endeudarte en un crédito de 130,000 de más Ese es el dólares tema. Es el tema. para comprarte casa. Ese es el tema. No sabes si es que tú o tu mujer o tu pareja mañana o pasado quedan sin trabajo. A mí, por ejemplo, me parece fantástico que puedas acceder a un préstamo hipotecario hasta 25 años con una tasa de interés que no supere el 6% para comprarte una vivienda de hasta $70,000. Tiene un enorme efecto dinamizador, ya, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, en el sector de la economía, la construcción, que es probablemente una de las ramas que mayor dinamismo le otorga a la economía nacional, sí, ciertamente. Pero si no tienes trabajo formal, si no tienes relación de dependencia, o si la tienes pero no sabes, si este viernes 30 de agosto te van a notificar a las 5:30 de la tarde, te llega en el Kipux la notificación de que te quedaste sin trabajo, ¿ah? ¿Cómo te arriesgas tú a acceder a un préstamo hipotecario con el BIES? Muy difícil, ¿no? ¿Me comprendes? O sea, no es un tema menor y sobre esto muy poco se habla. O sea, yo siento, tengo esa sensación de que se toman medidas que pueden sonar muy interesantes, pero no son medidas integrales, no forman parte de toda una estructura, de un anuncio mucho más estructural, porque digo, tienes estos incentivos con los hipotecarios que me parecen, repito, muy interesantes para un momento en el cual se requiere la dinamización de la economía, sí, pero si no tienes trabajo, o sea, esos anuncios deben ir complementados con otros. Con otros. Y es claro, está bien, es lógico que el BIES no otorgue préstamos hipotecarios a quien no tiene relación de dependencia, porque te imaginas tú la enorme cartera vencida que de hecho se ha incrementado en los últimos tiempos, que también en la última parte le preguntamos a Paul Grana, no nos quedó tiempo para profundizar en aquello. Nos decía que ya se logró controlar en algo el tema de la cartera vencida, pero hubo una nota hace 7% pocas semanas, dijo, exacto, de Diario El Universo, que ayer también me la compartió la colega Verónica Rivadeneira, en el sentido de que la cartera vencida en los últimos meses se incrementó de el 1.76, o sea, menos del 2% a casi el 7%. La cartera vencida, es decir, la gente que no paga, que no está al día, porque no tiene trabajo fijo, porque no tiene relación de dependencia. Es complicado este tema, o sea, hay que buscar medidas no aisladas, sino como parte de un plan integral. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí hay un problema de origen. Y es el hecho de que tienes un gobierno que llegó con un plan de gobierno, valga la redundancia, con el famoso plan Toda una Vida, que sobre la marcha se fue transformando y se fue cambiando y se fue alterando y digamos no se está cumpliendo, ¿no? Se ofreció ¿cuántas? 200
200.000 viviendas, 235.000 viviendas fueron. ¿Cuántas están ya? No sé. Se ofreció construir 40 universidades. Me parece que Juan Sebastián Roldán habló como de 30.000 anteayer que estuvo. Bueno, me parece. Digamos que son 30.000 de las preciso 200 y pico de miles que ofrecieron ya. Se ofreció construir 40 universidades. ¿Cuántas se construyeron, con Tertulio? ¿Cuántas están empezando a construir? Nuevas universidades, no tengo idea. Pues se ofrecieron 40. No tengo idea. Yo tengo el dato. Ya. No tengo el dato. Se ofreció después sobre la marcha el tema del tren playero, que ya lo mencionamos. Se ofrece ahora la refinería. O sea, vamos de ofrecimiento en ofrecimiento, pero vemos que no hay una concreción como tal. Lo de estos créditos puede parecer interesante, pero tú acabas de señalar una serie de vicisitudes que hay alrededor sobre el tema de la falta de estabilidad en lo laboral, que hacen que la gente también se lo piense una, dos, tres veces para endeudarse en comprar un auto, en comprar una casa, en sacar un crédito, etcétera, etcétera. Entonces, vaya. Sí, por eso te hablaba yo. No pueden ser anuncios aislados, sino deberían ser parte de una estructura. Anuncios sí interesantes, repito, que se entienda lo que estoy diciendo. Me parece muy interesante lo del BIES, me parece muy interesante lo del ministro de Economía, me parece muy interesante lo del presidente ayer respecto de controlar los excesos en el cobro de matrículas y pensiones en el sector privado. Pero hay un plan. Del anuncio de ayer decíamos, hay la necesidad de regular, sí, pero creo que se demoraron. Porque las clases ya empezaron en algunos establecimientos privados, se demoraron. El tema del BIES, bien, pero ¿a quiénes beneficia? Ayer, por ejemplo, y con esto cierro el comentario antes de la pausa, seguramente mañana profundizaremos en aquello. Ayer nos enteramos, supimos, que hay una enorme planta de trabajadores de Gamavisión en Quito y Guayaquil que fueron despedidos. Ayer fueron notificados por la Dirección de Talento Humano, la Unidad de Talento Humano del canal, con su desvinculación. Un canal que encima les debe el sueldo porque no están al día. O sea que están con 2 meses de demora en el pago de los salarios. Adeudan al IES. Ya, le adeudan al IES, le adeudan al Servicio de Rentas Internas. Los trabajadores de Gamavisión no pueden acceder a los beneficios de la Seguridad Social porque el canal no está al día. Hay trabajadores que tenían tratamientos de salud, enfermedades catastróficas y que no podían ser atendidos en el IES por la morosidad. Nos vamos a reservar el comentario, ampliar con más profundidad el día de mañana. Por acá me recuerdan. Siga sumándole a la lista. Dele. El metroférico para Quito, la ampliación de la vía Santo Domingo Quevedo Juján, el cuarto puente de Guayaquil, la iluminación del Estadio Serrano Aguilar. Nada. Bueno, lo de Santo Domingo Quevedo Juján, entiendo yo que está en manos del sector privado y no sé en este momento cómo está ese proyecto. No quisiera yo ser impreciso, pero había este anuncio justamente por parte del gobierno. Hay un anuncio de la prefectura de Pichincha. Yo le dije a la carismática que haga el favor de buscar en la agenda un espacio para la señora prefecta Paola Pavón para hablar de la ampliación de la LOAG, ¿sí? Santo Domingo. Habrá que se hizo un anuncio interesante, una inversión millonaria que se va a hacer ahí por parte de la prefectura para ampliar la vía. Además también conocer y saber qué ha hecho la prefectura en estos primeros días. Para ver también qué ha hecho la prefectura de Pichincha. Sí. Claro. Vamos a la pausa, al retornar ya estaremos empezando con la ronda de entrevistas, agenda muy mediática. Vamos a conocer la situación de David Piña, quien está detenido, quien ha sido procesado por el caso de la desaparición de Karina del Pozo. Su abogada estará con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Más adelante también el doctor Juan Pablo Albán Alencastro y posteriormente el jurista Carlos Soria, quien patrocina la defensa del sueco Olavini. Esa es nuestra agenda de entrevistas. No se desconecte de la sintonía de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias por la enorme interacción que tenemos por parte de los oyentes. Sus aportes procuramos evidentemente tomarlos en cuenta dentro de la generación de nuestros comentarios y también las entrevistas aquí en nuestro espacio de noticias. A ver, Diario El Comercio publicó, ayer fue 27, ¿sí? David Piña cumplirá sentencia por crimen de Karina del Pozo en la cárcel 4. El Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Cotopaxi concedió el recurso de habeas corpus solicitado por David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel por la violación y asesinato de Karina del Pozo, y ordenó que se lo traslade desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi hasta la cárcel 4 de Quito. La decisión de los jueces José Tinajero, Rosario Freire y José Segovia no implica la liberación de Piña. A través de su abogado, el sentenciado sostuvo que durante 6 años que lleva preso ha sufrido trato cruel, degradante y que en el 2015 fue violado por miembros de una banda en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Terrible esto. Nos acompaña Ana Cristina Ruiz, quien es abogada, forma parte del equipo jurídico que patrocina justamente la defensa de David Piña. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio, buenos días a todos los oyentes. En efecto, el día martes llegó la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de la provincia de Cotopaxi, en el cual se acepta nuestra acción de habeas corpus solicitada a favor de David Piña. Bueno, un poquito para entrar y analizar cuál fue la petición que nosotros realizamos a esta sala, después de que, en primera instancia nosotros solicitamos el 10 de julio, en el cual nos negaron esta acción de habeas corpus, en razón de que el señor juez consideró que no existía vulneración de derechos. ¿Qué es lo que nosotros alegábamos? David Piña, como todos conocemos, fue violado en el año 2015 por una banda, como usted bien ya lo manifestó, denominada de los Latin Kings. Producto de esto, el tribunal que condenó y sentenció a 29 años a estas personas que perpetraron el ilícito en contra de David, ordenó, a más de la sentencia, que fue de 29 años, también ordenó un tratamiento psicológico para David Piña, como es lógico, pero no solo para David, sino también para su familia, y que se le dé una protección inmediata, en razón de que él mismo era amenazado. Son bandas que constantemente perpetran este tipo de amenazas en contra no solo de David, sino también de su familia. Sin embargo, David pasó por 2 años sin ver la luz del sol, encerrado en una celda en la cual no tenía baño, sus necesidades tenía que hacerlas muchas veces en fundas. En la Tacunga. En la Tacunga, ajá, exactamente. ¿Y por qué ese trato? ¿Por qué ese maltrato, perdón? A ver, posterior a esto, el tribunal también consideró que las investigaciones debía aperturarse en contra del exdirector de la cárcel, es decir, de la persona, del funcionario que estuvo a cargo de la cárcel al momento del cometimiento del delito, porque no se podía entender por qué él no conocía qué sucedió el 15 de junio cuando perpetraron este ilícito. Fue lo que él manifestó en el testimonio que se llevó a cabo en la audiencia de juzgamiento. Entonces, en función de esto, se ha venido luchando. Se ha abierto una investigación por la cual David ha ingresado incluso a un sistema de víctimas y testigos protegidos. Actualmente ya no lo es. Duró 1 año respecto a esto y la Fiscalía de Testigos Protegidos mismo sugirió que David Piña no puede permanecer en el Centro de Rehabilitación de la Tacunga. Hay una cosa que me llama la atención, doctora, y es el hecho de que, a ver, en este caso de el asesinato, la violación y asesinato de Karina del Pozo, hecho ocurrido en 2013, hay junto a David 2 personas procesadas más, pero quien está siendo víctima de este tipo de agresiones o de amedrentamientos y de vejaciones en la cárcel es únicamente David. ¿Por qué pasa solo con él? ¿Qué pasa con los otros 2? Sí, justamente, eso es lo que llama la atención a todos, ¿no? De que este ilícito se haya perpetrado justamente en contra de David Piña. De las otras 2 personas no podría pronunciarme en realidad. Ellos se encuentran, una persona en máxima seguridad, la otra persona se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la cárcel de La Roca, perdón. Entonces no podría pronunciarme respecto a ellos. ¿David Piña se encontraba en máxima seguridad o no? No, David, posterior al hecho de que fue violado, fue trasladado a la etapa de transitoria. Es ahí donde manifiesto que sufría estos tratos. Sin embargo, como digo, todo esto transcurre y trasciende en el tiempo y en el espacio, y es por ello que ahora solicitamos. ¿Por qué?
Constantemente David recibe amenazas por parte de estas personas y además de ello, por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitación Social. Si bien es cierto, constantemente los directores van cambiando, pero los mismos no pueden mantener el control respecto de los funcionarios que trabajan en el Centro de Rehabilitación Social. Y por parte de ellos también David ha recibido represalias en función de las denuncias que ha presentado en contra del exdirector, porque son funcionarios que trabajaban para él mismo. Correcto. A ver, lo que ha ocurrido hoy es el traslado a partir de que se acepta el recurso de habeas corpus. ¿Eso no significa que cambia la situación jurídica de David Piña? Por supuesto que no. Esto es una acción constitucional totalmente distinta al recurso que estamos solicitando. Actualmente, en el ámbito jurisdiccional respecto al caso del asesinato, dentro del caso Karina del Pozo, solicitamos una acción extraordinaria de protección que se encuentra ventilándose en la Corte Constitucional. Esto es totalmente distinto a esta acción en la cual únicamente se dispone el traslado a la cárcel número 4, no es la libertad de David Piña, es preciso aclarar. Él va a tener que seguir cumpliendo la sentencia. Por supuesto, él va a tener que seguir cumpliendo la sentencia en la cárcel número 4. Hay un dato que a mí me daba mucho la atención y que quisiera que usted nos lo explique con mayor detalle, doctora, y es el hecho de que David habría intentado suicidarse según la nota de Diario Vistazo. ¿Es así? Después de la agresión sexual. Por supuesto, David, e incluso existe un test o una valoración que realizó la psicóloga del centro en donde establece que él tenía un rango de 9, propenso al suicidio totalmente, y de hecho David lo intentó. La sentencia de David Piña está ejecutoriada, ya cumplió todos los pasos, ¿está en firme o no? Respecto a esta acción, me pregunta usted. La sentencia por su supuesta participación en la desaparición y asesinato de Karina del Pozo. Respecto al asesinato, sí, por supuesto. Esa está en firme. Ahí no hay nada que hacer. Estamos pendientes de un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario. Ya, ¿y qué se podría lograr si se accede a ese recurso de revisión? Bueno, a través de como le manifiesto, ahorita se encuentra, el recurso ya fue negado, ¿ya? Sin embargo, se ha presentado una acción extraordinaria de protección porque los jueces lo niegan en un auto y no en sentencia como lo ordena el Código de Procedimiento Penal anterior. ¿Ya? ¿Esta acción extraordinaria se presenta ante la Corte Constitucional? No, el recurso de revisión ante la... Sí, y la acción, sí, por supuesto. La extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. El otro ante la Corte Nacional. Exactamente. Ese fue negado la revisión. Exacto. Sobre el otro, el que está en manos de la Corte Constitucional, ¿cuándo lo presentaron y qué se sabe sobre su trámite? Bueno, lo presentamos en el mes de enero. Actualmente estamos esperando que se nos designe primero un juez que conozca la causa. O sea, lo presentaron cuando no había corte. Creo que en enero no había corte todavía. Exactamente, ajá, sí. Entonces, como se están actualizando justamente y entiendo que tienen carga procesal pendiente, esperaremos la audiencia, que se nos acepte la acción extraordinaria y que se nos señale un día y hora para la audiencia, y en función de ello, si es que se nos acepta esta acción extraordinaria de protección, tendrán que remitir a la Corte Nacional para que se nos dé paso a una audiencia oral, pública y contradictoria donde podamos sustentar el recurso de revisión y presentar la prueba nueva que nosotros sustentamos. ¿Insisten en que David no tuvo nada que ver con el asesinato de Karina? O sea, él estuvo ese día ahí, pero no participó del hecho de violencia. No, nosotros insistimos en que David Piña no estuvo en el momento en que se cometió el ilícito. ¿Y dónde estuvo David en ese momento? En su casa. Sí. Ajá. ¿Y se puede probar eso? Por supuesto. Hemos presentado a la Corte como prueba nueva una triangulación de llamadas donde técnicamente se podrá evidenciar que David permaneció allá, incluso atado a la pericia de comparación de tierras, que esperamos hacerlo en Colombia si es que nos autoriza la Corte Nacional. En las pruebas que se hicieron al ADN, los restos en el cuerpo de Karina y además en los asientos de la camioneta en donde se movilizaron esa noche, ¿no se encontraron restos de ADN de David? Por supuesto que no, y eso lo indica la misma pericia, que no se encontraron restos. Incluso existe, y es una de la prueba nueva que nosotros tenemos, es que en la mano derecha de Karina del Pozo se encontraron unos elementos pilosos que correspondían a cabellos.
pero que se genera un perfil femenino incluso, lo cual daría a entenderse que incluso existió alguna mujer en el hecho. Para cerrar, si es que eventualmente la Corte Constitucional acepta esta acción extraordinaria de protección que ustedes han presentado, ¿qué ocurriría con la sentencia o con el proceso? Aceptada esta acción, remiten a la Corte Nacional nuevamente para que nos señalen un día y hora en donde en una audiencia oral pública podamos sustentar este recurso de revisión y, como le manifiesto, poder evacuar y presentar toda la prueba nueva. Correcto. ¿Por qué en un momento inicial, doctora, si habían o se hablaba siempre de estas 3 personas involucradas en este caso, todo apuntaba hacia David? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí... Bueno, de lo que se conocía, él había tenido una relación sentimental con Karina, me parece, y creo que por ahí partía el tema, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque muchos titulares de prensa, algunas cosas que se decían, siempre apuntaban a David. ¿Por qué pasaba eso al inicio? Bueno, primero es preciso aclarar que David no mantuvo ninguna relación sentimental con Karina del Pozo, ¿no? Él únicamente mantenía una relación de amistad. Okay. ¿Por qué apuntaban? Pues simplemente el caso fue bastante mediático en un inicio. Los testimonios y en su momento que fueron versiones de los coprocesados, que ellos manifestaron que David Piña fue la persona que perpetró este ilícito. Entonces, en función de ello y posterior que se mediatizó tanto el caso, todo dirigía a David Piña. Había un prejuicio por el hecho de que él practicaba artes marciales o cosas por el estilo, ¿no? O sea, por supuesto. Hubo una carga muy importante por ese prejuicio, de que era un hombre violento, de que tenía tatuajes y cosas por el estilo. Exactamente, estereotipos que lamentablemente nos estipulan la sociedad, ¿no? Incluso cuando, a decir de uno de los coprocesados, manifestaba que David Piña le había hecho una llaves a Karina del Pozo. Cuando se realiza la autopsia no se encuentra nada en la parte de la columna, totalmente contradictorio. Y... como le digo, el caso fue bastante mediático, que condujo a ello. Así fue. David ya está en la cárcel 4 de esa noche, ¿no? El día de ayer a las 9 de la noche fue ingresado ya a la cárcel 4. Muy bien. Gracias, abogada, por el tiempo y por la gentileza. Con mucho gusto, muchas gracias. Era importante conocer este caso que evidentemente ha tenido este giro. Se mantiene la sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra David Piña, quien ha sido vinculado al caso de desaparición y asesinato de Karina del Pozo, pero ha sido trasladado desde la cárcel de la Tacunga hasta la cárcel 4 de Quito. Gracias a Ana Cristina Ruiz, abogada, que forma parte del equipo jurídico que patrocina la defensa del joven David Piña. 7 de la mañana con 5 minutos. Al volver, el doctor Juan Pablo Albán aquí en A Primera Hora. Siete con 6 en la mañana. Juan Pablo Albán Alencastro, connotado jurista, docente universitario, especialista y defensor de los derechos humanos, integró hasta hace algún tiempo, y su paso no fue desapercibido por cuestiones que en su momento también lo analizamos acá con él mismo y nosotros en nuestros comentarios, el Consejo de la Judicatura de Transición. Juan Pablo Albán, que además estaba cursando una especialización, un doctorado a nivel internacional, está de regreso nuevamente acá en el Ecuador, y es una voz autorizada para comentar los temas que al momento enfrenta el país, la coyuntura nacional. Lo hemos invitado acá a nuestra mesa de trabajo, ya de retorno definitivo a su país, a Ecuador. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bienvenido, doctor. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Buenos días a los oyentes también. ¿Ya con el doctorado? Ya casi. Casi. Ya casi. A su regreso, ¿cómo lee el país? ¿Cómo ve el país? Bueno, Fabricio, evidentemente tenemos una tendencia los ecuatorianos a comportarnos de manera muy ríspida, ¿no? Somos una sociedad bastante hostil en determinadas circunstancias, así como podemos ser muy solidarios y muy agradables en otras circunstancias. Pero yo encuentro que en este momento hay un discurso, no solo en el plano político, sino en general a nivel social, que es un discurso de confrontación entre grupos de personas. Hay una lucha entre buenos y malos, hay una lucha entre decentes y malas gentes, y parece que se está radicalizando justamente esa sensación de resentimiento, de mezquindad, de poca empatía,
que ya se percibía hace tiempo. Pero parece que eso se está profundizando. Yo le voy a decir una cosa. Usted fue muy crítico respecto de algunos excesos de la década anterior, por ejemplo, los asociados a la libertad de expresión. Así es. ¿Usted cree que eso no ha cambiado? Que tal vez ahora que la tortilla se viró, resulta que los críticos de la libertad de expresión de la última década, resulta que se fueron a la otra orilla y cometen los mismos errores que criticaron durante 10 años? Mire, Fabricio, mi vocación de defensor de derechos humanos me impide, simplemente por congraciarme con algún gobierno de turno, el ocultar lo que está pasando. Eso está pasando. Lamentablemente en este momento tampoco pudiéramos decir que podemos disfrutar de una libertad de expresión plena. Basta ver, por ejemplo, los procesos que condujeron, 8 acciones diferentes que condujeron al cierre de Ecuador Inmediato, ¿no? ¿Usted se ubica el caso de Ecuador Inmediato como un atentado a la libertad de expresión? En mi opinión sí, porque en una sociedad democrática es necesario un debate libre. Ese debate libre necesita las voces que son próximas a la postura oficial o que agradan al gobierno y a los funcionarios de turno, y también las voces disidentes, las que cuestionan. Si no hay esa posibilidad de criticar la actuación de los poderes públicos, no se vive una verdadera democracia y se está atentando contra la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión también, digamos, se ve en peligro o se ve amenazada no únicamente por la acción del poder político, sino también por la inacción de las empresas privadas de comunicación, que a ratos también o se casan o se alinean. Creo que en este momento justamente estamos experimentando una situación sui generis, porque los grandes medios, que en su momento fueron objeto de hostigamiento por parte del anterior régimen, hoy se sienten legitimados en la medida en que estén respaldando las posturas del actual régimen para decir cualquier cosa. Eso les está conduciendo, en mi opinión, en ciertas situaciones, a ocultar la realidad o a tratar de legitimar una realidad que es una realidad perversa, es una realidad alterada. Basta ver, por ejemplo, en estos días el discurso que en ciertos medios de comunicación se mantiene en relación con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en materia migratoria en las últimas semanas, respecto de una nacionalidad en particular, que es la venezolana, y cómo efectivamente, en lugar de analizar el drama humano que hay detrás de ese proceso migratorio, la situación precaria en la que se encuentran personas que requieren una protección internacional y una atención prioritaria, como podrían ser los niños, los ancianos, los enfermos, lo que se hace es justamente subir el volumen del otro discurso, del discurso securitista, del discurso antidelincuencial, que califica a toda una nacionalidad, los mete a todos dentro de un mismo saco de delincuentes. Y eso está mal, porque ese no es el rol de la prensa. La prensa debería tener un rol bastante objetivo. No está mal emitir opiniones, es correcto emitir opiniones, y está bien criticar y está bien reconocer también. Pero lo que no creo es que podemos, digamos, tratar de inclinar la balanza en un determinado momento todo en contra y en un determinado momento todo a favor. Eso no está bien, porque entonces la sociedad no está debidamente informada. En el caso de los ciudadanos venezolanos, digamos, el gobierno no ha sido precisamente lo más tinoso en el tratamiento de los temas, ¿no? Recordamos, por ejemplo, lo que sucedió aquella noche de sábado de enero, cuando ocurrió el asesinato en Ibarra, y se emitió un boletín totalmente desatinado, estigmatizando a la nacionalidad. Como que si esos delitos antes de la de esta ola migratoria de ciudadanos venezolanos en el Ecuador no hubiesen existido, es decir, empezamos a ser una sociedad violenta, agresiva, a partir de que empezaron a llegar los ciudadanos venezolanos, ¿no? Una lectura totalmente errada y además que nos ubica a nosotros en un momento muy difícil, porque no nos estamos reconociendo como lo que somos, un país también de migrantes. ¿Cuántos ecuatorianos no migraron durante la época de la bonanza petrolera a Venezuela? ¿Cuántos ecuatorianos no se fueron a Estados Unidos, a Europa, buscando días mejores después de la crisis bancaria del 99, doctor? Así es, Alexis. Lamentablemente este país es un país de mala memoria, primero, y segundo, es un país que tiene mucho miedo a lo que le es extraño, ¿sí? Entonces la llegada del otro, la llegada del extraño, siempre genera temor a nivel del grupo social. Hoy ese temor está personificado en las personas de nacionalidad venezolana. Antes han sido las personas de nacionalidad cubana, las personas de nacionalidad haitiana, los colombianos, en los 70s los chilenos que escapaban del régimen de Augusto Pinochet. Entonces siempre ha habido este temor al extranjero. Siempre hemos identificado los incrementos de la delincuencia con las oleadas migratorias, lo que es falso, eso no es verdad.
Pero además creo que hay un problema muy serio. Usted decía, la respuesta no ha sido muy tinosa. Yo voy a ser mucho más radical. Yo creo que la respuesta ha sido muy torpe. ¿Y por qué digo que la respuesta ha sido muy torpe? Porque no ha sido pensada desde el punto de vista técnico. ¿Podía el Ecuador tomar decisiones? Porque está muy bien que un país regule su política migratoria, eso es incuestionable. Es más, está bien también que establezca visados, pero no les puede establecer visados inalcanzables a grupos de personas que están escapando de un proceso de crisis humanitaria. Cuando cuesta $50, ¿no? Y encima, tener el cinismo, porque eso me parece un acto de extremo cinismo, de llamarle visa humanitaria y de decir que es una visa gratuita mientras se está cobrando y se está exigiendo requisitos documentales que evidentemente estas personas no pueden cumplir. Esta no es una visa humanitaria. Esta no es una visa humanitaria, esta es una visa, punto. Es una visa, punto. Y hay que tomar en cuenta, adicionalmente, que existen mecanismos en el derecho internacional para proteger a estos grupos de personas que no exigen que el Ecuador se quede con ellas. El Ecuador, por ejemplo, sí debería presionar al representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que cumpla su labor, para que colabore en los procesos de traslado y reasentamiento en otros países, ¿no? 2, el Ecuador podría facilitar mediante el diálogo diplomático la apertura de corredores humanitarios para que estas personas no se queden aquí. Está bien. El Ecuador podría levantar la voz en los foros hemisféricos para exigir que haya una solución frente a los problemas que el régimen de Nicolás Maduro continúa generando. Pero el Ecuador, en este momento por lo menos, está parado en la orilla del no intervencionismo porque sabe que Estados Unidos, y esto es muy cínico, había un editorial ayer en Diario Expreso de Francisco Huerta muy fuerte sobre esta cuestión. Estados Unidos reconoce al gobierno de Guaidó y simultáneamente se pone a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, claro, ¿Ecuador qué quiere? Quedar bien con Estados Unidos. No se va a meter, si en este momento hay un diálogo entre esos dos gobiernos, no se va a meter a abanderarse de tenemos que dar una solución política internacional frente a este problema. El Ecuador tiene alternativas, pero ¿qué es lo popular en este momento? Porque la medida es populista la que se tomó. Es una medida meramente populista, por eso no tiene base técnica, porque es tomada de manera torpe y al apuro, pensando en qué me reditúa en legitimidad política y después tal vez electoralmente, frente a la percepción que tiene la sociedad de que la presencia de ciudadanos venezolanos en el Ecuador es solamente negativa. Pero siempre hemos sido así aquí los ecuatorianos. Yo recuerdo cuando hubo una ola de ciudadanos cubanos que llegaron hace poco durante el gobierno de Correa e históricamente durante los más de medio siglo de guerra interna en Colombia. Claro, los ciudadanos colombianos siempre han tenido un estigma horrible en nuestra sociedad. Así es, Alexis, efectivamente eso es. Pero pensemos, y vuelvo a otro de los puntos que usted planteó, pensemos que nosotros también somos un país de migrantes. En este mismo momento hay muchos ecuatorianos que están saliendo. Estamos volviendo a vivir ese proceso de éxodo. Lo del 99. De los ecuatorianos que se vivió tras la crisis financiera de finales de los 90. Lo estamos empezando a vivir de nuevo. Y no es verdad que lo estamos viviendo porque los venezolanos se han tomado todas las plazas de trabajo. Es que la situación aquí a nivel interno, también en recesión y en otros temas, en inestabilidad institucional, en inestabilidad democrática y política, es muy seria. Entonces, ¿cómo van a ser recibidos nuestros hermanos ecuatorianos? Probablemente con hostilidad. ¿Qué legitimidad tendremos nosotros para exigir que se les trate bien, que se respete sus derechos? Con lo que estamos haciendo, ninguna. Crítico Juan Pablo Albán con esta última decisión que está vigente desde las 0 horas del pasado lunes. Crítico también con la situación de la justicia en el Ecuador. Bueno, es evidente que... ¿Usted ve cambios? No, es evidente que la situación de la justicia no ha cambiado ni un poquito. Usted estuvo adentro en el Consejo de Transición y la última vez que estuvo acá antes de regresar a sus estudios en Estados Unidos, y yo se lo dije, yo lo noté desalentado, decepcionado. ¿Mantiene esa decepción, ese desaliento? Mire, sí, yo estoy desanimado, pero eso no significa que no sea necesario seguir insistiendo en el respeto de la institucionalidad judicial y sobre todo en el respeto de la independencia. Eso no significa, el desánimo no significa claudicar. Correcto. Yo en este momento, respondiendo a la pregunta, Fabricio, sí, estoy desanimado, más desanimado después de escucharle anteayer a la señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, porque yo entiendo, yo estuve sentado ahí 4 meses, y lo sé, 4 meses es un periodo corto, pero de todas formas entendí cómo opera
esa bestia gigantesca que es la corporación judicial. En el Ecuador no digo bestia en un mal sentido, ¿no? Por si acaso. Está hablando por el tamaño. Correcto. Entiendo que eso implica la toma de decisiones que pudieran no necesariamente ser populares, y entiendo que unas veces uno va a pensar en el interés ciudadano más allá de cuánto se molesten los funcionarios judiciales, otras pensará en el bienestar de los funcionarios judiciales más allá de la incomodidad de los ciudadanos. Pero le escuchaba en una entrevista en un canal de televisión anteayer a la doctora Maldonado decir que se está adelantando procesos para separar a funcionarios del sector justicia a partir de la aplicación de la misma norma que ya el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio había dicho que generaba un problema porque iba en contra de la Constitución, con lo que yo coincido, que es la norma que contiene el error inexcusable. Claro, no se está utilizando la denominación, el nomen juris de error inexcusable, sino el de negligencia manifiesta. Ahora, eso exige que el Consejo de la Judicatura, en un proceso disciplinario, entre a examinar el ejercicio jurisdiccional y a cuestionar el contenido de las decisiones judiciales, con lo que está afectando la independencia judicial desde adentro. Y eso es un problema. Yo no digo que los operadores de justicia son todos angelitos. Hay mucha corrupción, hay falta de conocimiento, hay falta de entusiasmo, hay pereza, hay un montón de cosas. Hay una recarga procesal brutal también, todo se vuelve litigioso en este país. Pero me parece gravísimo que de manera pública el Consejo de la Judicatura reconozca que está procurando separar la mayor cantidad de funcionarios que pueda y que para tal efecto está usando una norma que ya ha sido cuestionada. El error inexcusable. Y que en este momento, de hecho, es materia de un proceso activo en la Corte Constitucional del Ecuador, que seguramente va a terminar diciendo que eso es absolutamente inconstitucional. Y mire usted lo que son las cosas. Esa aplicación del error inexcusable era el pretexto para llevar a juicio político a Gustavo Yalc y al anterior Consejo de la Judicatura. Correcto. Y no podemos, lamentablemente, no podemos separar a la negligencia manifiesta, que es lo que se está invocando ahora, del error inexcusable, porque están en la misma norma y ninguno de los dos está definido en la norma. O sea, hay el mismo problema. La falta de definición del error inexcusable es lo que motivó que el Consejo de Participación Transitorio dijera, esa norma no puede usarse, es un problema porque como no se sabe en qué consiste el error inexcusable, entonces se presta para la arbitrariedad y cualquiera puede ser destituido. Lo mismo ocurre con la negligencia manifiesta. Nos piden que le preguntemos si este proceso de sanciones en plena fase de evaluación es lo adecuado, y más aún invitando a la fiscal general a denunciar a los jueces. A mí me parece que no es lo adecuado, me parece que se está enviando un mensaje equivocado a los funcionarios judiciales, que es un mensaje similar al que pudo enviarse durante la década anterior. Ustedes saben que yo no estoy siendo crítico ahora, fui crítico en su momento también de este régimen. Nos consta. Los mensajes que se están enviando son estos mensajes de mejor hagan lo que yo les voy a proponer, porque si ustedes no hacen lo que yo les voy a proponer van a terminar yéndose, que es la misma tónica que hubo antes. Entonces, creo que no es el mejor momento para hacer esto. Creo además que el Consejo de la Judicatura tiene sus competencias para examinar la posible comisión de faltas administrativas sin invadir el ejercicio jurisdiccional, y que la Fiscalía tiene las suyas, y la Fiscalía no tiene que ser asusada por nadie. Si la Fiscalía cree que tiene elementos para considerar que un operador de justicia ha actuado de manera criminal, entonces tendrá que iniciar el respectivo proceso. Pero esos ruegos de un poder del Estado, porque finalmente el Consejo de la Judicatura es la cabeza de un poder del Estado, a una entidad dentro de su mismo sector de, por favor, enjuícieme a los jueces, me parece que son totalmente desubicados. ¿Hay que evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es el proceso que hoy está en marcha? Hay que evaluarlos, Fabricio, eso es indiscutible. ¿Y cuál debe ser la característica o las características de esa evaluación? Porque más allá de que ha habido aclaraciones de los integrantes del Consejo de la Judicatura, de la presidenta Maldonado y del resto de vocales, respecto a que no se va a revisar la calidad de las sentencias o los fallos, pero surge esta duda. ¿Qué pasa si algún fallo no gustó en su momento? Podría ser materia tal vez una razón poderosa para evaluar y probablemente sancionar a un juez de la Corte Nacional. A ver, Fabricio, sobre la evaluación yo creo que no puede haber cuestionamiento alguno, porque es una potestad legal del Consejo de la Judicatura evaluar a todos los jueces, y eso incluye a los jueces de primer nivel hasta los jueces de la más alta corte, de acuerdo, que es la Corte Nacional. Sobre eso no puede haber discusión, y yo creo que los jueces de la Corte Nacional que más o menos insinúan que ellos no pueden ser evaluados están equivocados. Primera cuestión. Segunda cuestión, en su momento en el Consejo de la Judicatura Transitorio que yo integré,
tuvimos una discusión bastante fuerte sobre cuál era la metodología apropiada. Se le delegó a Angélica Porras que ella hiciera una propuesta metodológica. Angélica retornó con una propuesta muy objetiva, en que el control de la legitimidad y de la calidad del proceso de evaluación estaba en manos de organismos internacionales, empezando por el relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas. Sobre la mesa, cuando Angélica llega con esta propuesta, se puso otra propuesta, una preparada por la doctora Zobeida Aragundi, en la que se buscaba la creación de una junta de notables juristas, que era la que se iba a ocupar de hacer la evaluación. ¿Cómo se está haciendo en este momento la evaluación? Y con una junta. Yo no estaba de acuerdo porque pensaba que siempre, si eran abogados nacionales que tienen casos ante la Corte Nacional de Justicia, conflictos de intereses ahí. Iba a haber un conflicto de intereses. Aquí nos lo dijo Víctor Granda, tenía algunos casos pendientes en la Corte y es parte de esa junta de notables que son los evaluadores. Correcto, y eso necesariamente, si no, puede ser que ellos actúen de total buena fe y con total objetividad, yo eso no lo discuto, yo no puedo cuestionar su calidad moral, pero sí va a generar por lo menos suspicacias, sospechas sobre la objetividad con la que actúan. Y lo que estamos buscando es transparencia permanentemente. Correcto, y finalmente el mecanismo de evaluación que resuelve el actual Consejo de la Judicatura, que desde luego, como los parámetros no están determinados en la ley para hacer esa evaluación, salvo de manera muy general, tenían que diseñar una metodología, pero es eso, es una junta de notables. Yo quisiera, doctor, volver al tema de su análisis y su reflexión sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, porque en estos días han pasado algunas cosas muy interesantes y que creo que a nivel internacional también le dejan al país como muy mal parado. Uno de esos es el informe de Amnistía Internacional por el caso de Olavini. A su criterio, ¿hay o no hay intromisión del Ejecutivo en un caso judicial? ¿Hay interferencia o no del Ejecutivo en otra función del Estado en el caso de Olavini? Primero. Y lo otro, las intervenciones del Ministerio del Interior en dos casos que tienen que ver con ejecutorias de la policía. El uno, el caso de Quevedo, donde un policía pateó a un detenido en el piso y que después recibió el respaldo de la ministra del Interior y una ola también de comentarios en redes sociales a favor y en contra de lo que hizo el policía. Y lo que está sucediendo ahora mismo con el proceso del policía que es procesado por el caso Mascarilla y el asesinato de Andrés Padilla. ¿Se trata o no de una ejecución extrajudicial? Y corresponde o no que las instituciones públicas, los ministerios, las direcciones, las oficinas adscritas al Ejecutivo en redes sociales se manifiesten por un caso judicial como este. Una respuesta general, primero frente a los tres ejemplos que usted refiere. Este es un momento en que el discurso securitista, el discurso de la mano dura, el discurso del combate a la delincuencia por cualquier medio, lícito o ilícito, está pegando mucho. La sociedad ecuatoriana, eso es lo que quiero oír, porque efectivamente hay un incremento en los niveles delincuenciales bastante notable. Creo que la respuesta al fenómeno de la delincuencia no emana de la decisión calenturienta, disculpen la expresión, que se pueda tomar en relación con un hecho específico o con una nacionalidad específica de prohibirla, sino que emana de tener una política criminal estable, una política criminal responsable que atienda a nuestra realidad, fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo de los operadores de justicia, fiscalía y jueces. Dicho esto, en términos generales, sobre el primer caso, desde luego no conozco mayores detalles, les recuerdo que yo he estado fuera del país, pero de lo que públicamente se ha conocido, de lo que se ha hecho público, yo diría que sí hay cierto nivel de interferencia desde el Poder Ejecutivo en el caso del señor Vini, tomando en cuenta que ha habido declaraciones de altos funcionarios del Poder Ejecutivo calificando los hechos. Tarea que corresponde hacer a los jueces, ni siquiera a la Fiscalía. La Fiscalía puede plantear una teoría del caso, pero la calificación jurídica de exactamente qué ocurre tiene que hacerla un juez. Tengo conocimiento de que la Fiscalía en este momento, por ejemplo, va a cambiar el tipo penal bajo el cual se realizó la imputación inicial, lo que legalmente es permisible. Pero la determinación de que exista mérito o no para pasar un juicio por la comisión de ese delito es una determinación que va a tener que hacer el juez. No la tiene que hacer ni siquiera la Fiscalía. Entonces, peor todavía que funcionarios del Poder Ejecutivo estén emitiendo criterios técnicos, además, según ellos, sobre qué es lo que ha hecho Olavini y sobre el riesgo que hubiera generado a la estabilidad democrática en el país o a la estabilidad de otros estados, inclusive, que fueron calificaciones que se hizo en algún momento. Si se quiere que la justicia actúe de manera independiente, el Ejecutivo, por supuesto, tiene todo el derecho, toda la legitimidad
para señalar que la actuación pudo perjudicar los intereses del Estado, pero de ahí a entrar a hacer calificaciones y medio dar instrucciones por esa vía, me parece totalmente desatinado. En el caso de Quevedo, yo emití un pronunciamiento público a través de las redes sociales que motivó que muchas personas me desearan cosas buenas. Yo les voy a desear bendiciones a todos esos que me quieren. A mí me pasó lo mismo. Pero hasta por mensajes directos me escribieron a insultar. Creo que lo de fondo es que la señora ministra del Interior, antes de ser ministra del Interior, era una académica, era decana de una facultad de jurisprudencia. Ella ha sido académica mucho tiempo. Uno de los ámbitos en los cuales ella se ha interesado, me consta porque así la conocí yo, era el ámbito de los derechos humanos. Yo la conocí en el marco de una discusión que tenía que ver con el uso legítimo o no de fuerza. Ahí la conocí. Ella era estudiante de la Universidad de San Francisco. Entonces, a mí me sorprende mucho que ella tenga ahora el discurso que tiene, que es un discurso antiderechos. Me preocupa además el mensaje que se envía a la estructura policial cuando se legitiman las acciones violentas de un miembro de la fuerza policial, más allá de que ese miembro de la fuerza policial, en el caso concreto, además era un familiar de las víctimas del intento de asalto. Más allá de eso, pero el mensaje que se está enviando es un mensaje equivocado de todo se vale en la lucha antidelincuencial, cuando no es cierto. Durante el régimen anterior, cuando el señor entonces ministro José Serrano tuvo pronunciamientos en sentido similar tras un incidente que se dio en el redondel del ciclista en la avenida de los Granados, donde hubo disparos inclusive de ida y vuelta, ¿no?, entre el delincuente y la policía y demás, hubo un planteamiento similar del señor José Serrano, y muchos de los que hoy legitiman reaccionaron en contra, diciendo que se estaba promoviendo la brutalidad policial. Pero ahora, como estos nos caen mejor, entonces ahora ya no importa, y eso no está bien tampoco. Esto es el combate de la delincuencia a través de otro acto de delincuencia. Eso que ejecutó el policía no es digno de una condecoración como le dio el señor gobernador de mascarilla de la provincia. Eso es digno de repudio y es digno de un proceso penal. Me preocupa más todavía que el señor presidente de la República ha guardado silencio frente a este hecho. Él no se ha pronunciado. Un gobernador suyo condecora a este señor. Y su ministra legitima esa acción. Bueno, el presidente no dice nada. El que le condecoró fue el alcalde, para ser más precisos, no fue el representante del Ejecutivo. Bueno, pero una ministra del régimen legitima la acción. Oiga, ¿y lo de mascarilla? Desde mi punto de vista, con la información a sí misma, que es pública, porque yo no conozco los pormenores judiciales del caso, se trata de una ejecución extrajudicial. ¿Y por qué se trata de una ejecución extrajudicial? Porque el uso de la fuerza sería lícito, hasta ahí no tenemos discusión, en la medida en que haya una agresión actual, legítima, una necesidad racional de emplear ese medio para defenderse, pero, en este caso, lo que pudimos observar todos en el video que se hizo viral, es que había disparos efectuados por la espalda a una persona que estaba corriendo, y eso es una ejecución sumaria o extrajudicial bajo estándares internacionales, una grave violación de derechos humanos. No podemos insensibilizarnos frente a estos hechos porque estamos hartos de los delincuentes. No podemos perder nuestra empatía con el resto de seres humanos porque estamos hartos de la delincuencia. Tenemos que ser compasivos con los demás. No importa que pertenezcan a otro grupo étnico, porque además aquí entra ese componente a calificar, pues, ¿no? Se trata de un afroecuatoriano, entonces es como que esa vida valiera menos. No es cierto, no es cierto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, doctor. Ya que está por acá, esperamos recibirlo nuevamente en el futuro. Tenerlo más seguido. Sí, para seguir analizando lo que está pasando en el país. Gracias. Gracias a ustedes. Se necesitan en este momento más voces críticas, cuando vemos que hay una corriente, ahora sí, única casi. Y voces como la suya en este momento demuestran que las cosas no están del todo bien y que hay que seguir labrando un camino que nos conduzca por la corriente del bienestar para todos, porque vemos que no estamos, digamos, en el mejor sendero posible en este momento. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias. Juan Pablo Albán Alencastro conversando aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana, 33 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora.
La familia de Vita con su Pacificar Débito, porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix para las series, supermercados y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información, revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Afíliate hoy mismo al IES, la cobertura más completa del país. Con tu afiliación como independiente estás cubierto y aportas para tu jubilación, seguro de salud, seguro de vida, riesgos del trabajo y acceso a préstamos hipotecarios. Afíliate hoy mismo en www.ies.gov.es. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos con el oráculo con Tertulio. A ver, a propósito de lo que hablamos al inicio de este espacio, hay una invitación del Ministerio de Educación a una rueda de prensa sobre el control en los valores de matrículas y pensiones en instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Esto va a ser a las 7:45, en 10 minutos, en la sala Dolores Cacuango del Ministerio de Educación, en la avenida Amazonas y Juan Pablo Sáenz. El problema es que creo que avisaron muy tarde, ¿no? ¿A qué hora enviaron esa invitación? Recién enviaron hoy en la mañana. A las 6:36, pero ¿cómo planifican eso? No, que pues si eso el tenía que anuncio fue enviar ayer, tenían que haberlo hecho ayer, ¿no? Pero aquí todo es para mañana. Por acá tenemos también de la agenda gubernamental. A las 15 horas, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, participación en la 16ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. Estará la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y la secretaria encargada, Caterine Argot, y esto es en Montevideo, Uruguay. La invitación del Ministerio de Educación sí la enviaron ayer. Sí, la enviaron ayer. Yo veo la de las 6:36 de hoy. No, sí la enviaron ayer. La estoy viendo. A ver, el vicepresidente de la República estará en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, en la conmemoración de los 51 años de creación del Seguro Social Campesino. ¿Qué tenemos acá? 8:30, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Turismo, inauguración del 5º Encuentro Subregional PESNA. Esto será en el Ministerio de Educación en la avenida Amazonas y Atahualpa. 10 de la mañana, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, presentación de los procedimientos para asignación de frecuencias de radio y televisión 2019-2020, con la presencia del ministro Andrés Michelena, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Ricardo Freire, en la plataforma financiera, en el auditorio, acá en la capital de la República. ¿Tiene algo más con Tertulio ahí? Nada más. Acá tengo otra. Atención, miércoles 28 de agosto, 10:30, Fundación Reina de Quito invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa de lanzamiento del nuevo nombre de la elección y bases para la inscripción de candidatas 2019-2020. Esto será en la Fundación Reina de Quito, en la Iña Quito N37-265 y Villalengua, en el norte de la capital. Esas las previsiones para la jornada del día de hoy. Pausa en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. con 37, antes de proseguir con la ronda de entrevistas, doy lectura rápidamente a una información que da cuenta de la socialización del estudio de impacto ambiental complementario para la fase de explotación en la mina Mirador.
Ecuacorriente, Sociedad Anónima EXA, socializó el estudio de impacto ambiental complementario y el plan de manejo ambiental para la fase de explotación de minerales metálicos en la mina Mirador, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe. Autoridades locales, líderes barriales, representantes de organizaciones sociales y ciudadanía de la provincia de Zamora Chinchipe participaron de la audiencia pública efectuada en la cancha cubierta de la cabecera parroquial de Tundaime. Tanto el grupo facilitador designado por el Ministerio del Ambiente como el equipo técnico de EXA expusieron en detalle el contenido justamente de ambos elementos y respondieron las inquietudes y observaciones del público. El estudio de impacto ambiental complementario tiene como objetivos identificar y evaluar los impactos ambientales que podrían presentarse en las obras complementarias a las aprobadas previamente por el Ministerio del Ambiente. De acuerdo a lo establecido en la ley, EXA debe presentar un informe de trabajo trimestral al Ministerio del Ambiente y cada semestre la referida institución realizar monitoreos socioambientales y seguimiento de las medidas complementarias contempladas en el plan de manejo ambiental. Adicionalmente, cada 2 años se realizan auditorías ambientales. Eso pasa en Zamora Chinchipe, pero ayer, por ejemplo, hubo una decisión en Loja. El Consejo Cantonal de Loja declaró a esa ciudad libre de minería metálica. Del tema minero habrá que seguir hablando, porque evidentemente hay algunas decisiones adoptadas en uno o en otro sentido acá en el Ecuador, y de alguna manera hablábamos en el comentario respecto de qué va a hacer el Ecuador una vez que salga del extractivismo petrolero, qué va a pasar con la minería, tema sin duda para la reflexión. Con tertulia, hablemos de Olavini. Muy bien, está ya con nosotros el doctor Carlos Soria, abogado defensor del ciudadano sueco Olavini, porque la Fiscalía cambiará el delito por el que es investigado el informático. La audiencia de reformulación de cargos se realizará este jueves 29 de agosto a las 12 horas. En esta diligencia la Fiscalía también cambiará el delito por el que es procesado el ecuatoriano Marco Argüello. Doctor, ¿cómo reciben ustedes esta notificación de parte de la Fiscalía de que se va a reformular cargos? Nos decía fuera de micrófonos, no sabemos por qué delito, si en la denuncia original tampoco se conocía cuál era el delito del que le imputaban a Vini. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días, gracias, nuevamente por el espacio. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos en este caso. Desde el inicio, ustedes comprenderán, y ustedes que han seguido el caso, no sabíamos de qué se lo estaba acusando, no habían hechos fácticos que presumirían el cometimiento de un delito, y ahora mucho menos sabemos cuál es la nueva intención de la Fiscalía al tratar de reformular el cargo que supuestamente ahora sería el delito. Acordémonos que era ataque a la integridad de sistemas informáticos, y ahora la verdad es que no sabemos. Nos enteraremos en la audiencia a 2 días de que se termine la instrucción fiscal, lo cual además es completamente ilegal. No lo digo yo, lo dice nuestra propia ley, nuestra Constitución y, lógicamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que una persona procesada, sospechosa, acusada, tiene que tener el tiempo suficiente para preparar su defensa. Como nosotros en 2 días vamos a preparar la defensa de un tipo penal completamente diferente al que se ha venido investigando y sobre el cual hemos aportado nuestras descargas procesales. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es claramente una intención maliciosa de la Fiscalía de ahora sí tratar de o le metes preso como puedas o le metes preso como puedas, pero ese señor no puede seguir, no puede estar libre y no puede dejar esta investigación la Fiscalía así, lo cual nos comprueba que esto es un caso extremadamente político, que hay una presión política extremadamente grande y que esa es la función de la Fiscalía, apresar a una persona por lo que sea que haya hecho alguna vez en su vida que no nos parezca correcto. Y esa lectura que usted hace de esta intención última de la Fiscalía coincide con que en esta misma semana una organización como Amnistía Internacional emite un informe en el que asegura que existe intromisión de otra función o poder del Estado, que es el Ejecutivo, en el sistema judicial, en el caso específico de Olavini. ¿Es así? ¿Hay, como usted señala, una intención política de transgredir el debido proceso en el caso de Vini? Hay más de 50 organizaciones nacionales e internacionales que se han manifestado al respecto y que confirman la teoría no solo de la defensa, sino del sentir ya del pueblo ecuatoriano, de este ensañamiento contra este pobre extranjero que no ha hecho nada más que agradarle el país y lógicamente trabajar desde aquí. Y además, ¿quién lo dice? Es Amnistía Internacional, por Dios. O sea, no es una organización creada para apoyar a Olavini como alguna persona podría pensar. Fanáticos ultraconservadores en redes sociales dicen que Amnistía Internacional es una guarida de comunistas. Bueno, sí, también decían que el Tercer Reich era la forma que teníamos que seguir para
para limpiar al mundo de gente, ¿no? O sea, percepciones fuera de contexto. Yo creo que todos sabemos el trabajo de Amnistía Internacional y lo importante es rescatar qué es lo que analiza Amnistía Internacional. No se mete a decir si Olavín es culpable, si es inocente. Está analizando el proceso, cómo se ha llevado adelante. Cómo se ha llevado adelante. Ellos han tenido acceso al proceso fiscal y al proceso judicial, y sobre la base del análisis no solo de una persona, sino de un equipo completo de abogados internacionalistas, han determinado la injerencia del gobierno del Ecuador en esta investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Nosotros no hablamos de que contratamos, porque también por ahí salió algún mal dormido que dijo que hemos contratado a Amnistía Internacional para que nos dé algún tipo de apoyo. O que Amnistía Internacional era una organización correísta. Además, porque además aquí cualquier cosa que pase es culpa de... Entonces... Ahora, hay algo que también nos ha llamado mucho la atención, es que parte del expediente que forma... parte, valga la redundancia, de esta investigación en contra de Vini, fue a parar primero en manos de determinados medios de comunicación y portales web que los publicaron antes que de los abogados en las manos de los abogados de la defensa. ¿Cómo es que para eso, esas fotografías de esas supuestas pruebas en contra de Vini en manos de los medios de comunicación digitales y no de ustedes, que son interesados en el caso? Eso nos demuestra nuevamente el tema de injerencia que existe en este caso. Hagamos una precisión importante. No es que algo que estaba en el expediente fue lo que se filtró antes de que haya llegado los abogados. Que si bien es éticamente no está bien, tampoco es que sea ilegal, porque un expediente de instrucción fiscal podría tener esa connotación de publicidad. Sí. No diría que es público, pero sí se puede tener acceso a esa información. Se puede tener acceso siempre y cuando alguna ¿No es reservado eso? No, la indagación previa es la reservada. Esa sí es reservada. Pero lo importante aquí es que este medio de comunicación digital obtuvo información no del expediente, sino de una audiencia privada en donde por ley la información que se devela ahí es completamente reservada. Y el divulgarlo podría constituir un delito de divulgación de información reservada, que lo acabamos ya de denunciar, y además al mismo fiscal, porque o es o él o nosotros. No creo que nadie más se haya metido en una audiencia privada, porque además solo estábamos nosotros. En esa publicación se habla de testigos, hace una descontextualización terrible de una fotografía que la hemos tratado de contextualizar. Esa fotografía que supuestamente probaría que Vini hackeó el sistema de CNT. La captura de pantalla. La captura de pantalla, porque así es, ¿no? Que supuestamente la Vini reflejo. Ha cogido su teléfono, ha hackeado una institución pública, ha tomado una foto y además ha mandado por WhatsApp. O sea, o es el hacker más estúpido del mundo para hacer algo como eso, o realmente no existe un hackeo. Y eso es lo que hemos demostrado, que esa pantalla lo único que es él identifica este problema de vulnerabilidades que tenía y lo pone en conocimiento de una persona que tenía un contrato con la CNT en ese momento y le dice, oye, te aviso, estoy aquí. Esta vulnerabilidad es tan grave, es un sistema Telnet, se conecta a través del sistema Telnet que es muy antiguo. Esto es muy fácil de que pueda ser mal utilizado. Entonces, tú que tienes un contrato, verás cómo les avises. Y el Marco le responde y le dice, sí, ya voy a hablar con mi contacto en la CNT. Nada más. Y eso ocurrió en el 2015. 2015. Pero acordémonos cómo es esto. Supuestamente en abril del 2019 se lo encontró hackeando en el momento que estaba abordando el avión. Luego dijeron que no, que eran desestabilizaciones al gobierno de Moreno. Después no, que era una fotografía en el año 2015. Y gobierno de Correa. En el gobierno de Correa. O sea, Correa lo contrató para que se hackee a sí mismo. ¿No hubiera sido más fácil pedirle la información a la CNT en caso de que sea necesario? Y ahora están hablando de unos chats entre muchísimas otras personas que nada tienen de ilegal, que han sido en el 2013. Entonces, ¿qué mismo? ¿De qué mismo le estamos acusando, persiguiendo a Olavín? Y eso, por ejemplo, doctor, que hemos visto esta publicación de los dichosos chats, ¿eso es delito o está permitido que se divulguen conversaciones privadas? Por más que, digamos, en este caso no impliquen nada ni signifiquen nada, sino simplemente saber quién muchacheaba a quién, pero eso no es delito, divulgar información privada. Sí, claro que sí. Existe una información íntima que es de carácter personal, que nada tiene que ver con la investigación, que no podría ser revelada de esta forma. Serán las autoridades las que tengan que tomar cartas en el asunto, pero tengo la espina de que eso no será así. Los equipos de Vini fueron trasladados a los Estados Unidos. Eso es importante precisar, me estaba olvidando. Cuando se los retiene, equipos que él tenía cuando estaba saliendo del país y después los equipos de comunicación que él tenía en su domicilio, se los llevaron a la criminalística y se ingresaron bajo cadena de custodia. De eso se saca una copia espejo. ¿Qué quiere decir? Vuelco toda la información o todo el contenido que haya, encriptado o no, en dispositivos, USBs, discos externos, y esos fueron los que fueron enviados de los Estados Unidos.
o al menos eso es lo que nos dijeron. Y luego de varias semanas, el 14 de junio, si no estoy mal, los Estados Unidos responde, pero en el expediente recién aparece el 16 de agosto. Es decir, que esa información la tenía Fiscalía desde el 14 de junio y no la compartió con la defensa. ¿Y qué responde Estados Unidos? Responde primero que ellos han desencriptado conversaciones de Olavini con diferentes personas a las que ellos mismos identifican, el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente que serían estas personas, y esta es los chats que están en el expediente. Y luego otra respuesta el 25 de julio, si no estoy mal, del mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde dice que, oiga, Ecuador, usted me mandó 31 dispositivos, me mandó 60 dispositivos, digamos. De esos 60, 31 no estaban pues encriptados, así que le devuelvo para que usted vea qué es lo que hace. Es decir, mandaron dispositivos que no estaban encriptados y Estados Unidos lo que hace es devolverles. No es que se ha desencriptado esos 31 dispositivos porque nunca estuvieron encriptados. Pero en los que estaban encriptados y Estados Unidos logró desencriptarlos, ¿qué se encontró? No se nos ha puesto en conocimiento que se haya desencriptado dispositivos. Solo se nos ha puesto en conocimiento de que el FBI ha logrado desencriptar un sistema mediante el cual las personas conversan, como un messenger, pero que es con información encriptada. No sabemos de qué dispositivo ha venido, lo tenemos que revisar, y lógicamente no sabemos a qué obedece este tipo de chats, que se sabe que efectivamente no contienen ningún tipo de delito ni nada por el estilo, pero lo único que hacen es tratar de mancillar el honor, la honra y la integridad de una persona ante la opinión pública, en donde lamentablemente, más bien dicho, oportunamente, no es la sede en donde se tiene que probar o no el cometimiento de un delito. Eso serán en audiencias. Pero todo esto que está pasando nos lleva a pensar nuevamente que este proceso se está manchando más y más y más cada vez. Acordémonos de una cosa, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se tiene que tener un plazo razonable para preparar la defensa. ¿Cómo es que yo voy a poder preparar la defensa para Ola y el equipo que trabaja con él, el equipo jurídico, a 2 días de que se termine la instrucción? Además de que es ilegal. Porque cuando existe una vinculación, por ejemplo, te dan 30 días más. Cuando existe una reformulación, te dan 30 días más. Pero existe una prohibición expresa en el código que dice que ninguna instrucción fiscal podrá durar más de 120 días. Estamos en el día 150, si no estoy mal. Ya. Nos decía Juan Pablo Albán en la entrevista anterior que sí es posible la reformulación de cargos legalmente. Claro, sí, se lo puede hacer. Hasta el día 90. Ya. ¿Por qué? Estamos Exacto. pico de días. ¿Y Ya. por qué? Y eso tiene una razón lógica. Esa precisión, entonces, en este momento ya no se podría hacer la No se reformulación podría hacer, es en derecho. causar una nulidad enorme. ¿Por qué? Porque estaría violando el debido proceso, tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Es posible, y claro que sí, la Fiscalía puede hacer reformulaciones de cargos, pero tendría que hacerlo máximo el día 90 de una instrucción fiscal para poder determinar los 30 días que tiene la defensa y en la misma Fiscalía para poder preparar su defensa y en este caso su acusación en caso de que llegue a darse eso. ¿Se puede ampliar o no la instrucción? No, Ya no. bajo ningún concepto. 120 días. nada Aquí más. no hay interpretación y además no se pueden hacer interpretaciones extensivas en contra de una persona procesada. Si es que algo se puede hacer en caso de duda, es establecer la favorabilidad para la persona que está siendo procesada, lo que se llama indubio pro reo. Otra cosa que me llamó la atención en el relato que hacían estos medios es que la forma en la que obtienen supuestamente la contraseña del celular de Vini es a través de una cámara de seguridad del ascensor donde reside, que logran obtener la clave. ¿Se puede hacer eso? Digo, es tan clara, tan nítida la imagen que se puede ver cuál es la contraseña para... Alexis, me Para encantaría ver el poder teléfono. compartir esta información contigo, pero si lo hago estaría cometiendo un delito, porque eso se dio en una audiencia privada con información reservada. Pero los Si yo medios te lo hicieron. Lógico, entonces ¿quién está cometiendo ahí el delito? ¿Pero se puede o no se puede? O sea, ¿lograron finalmente abrir el teléfono de Vini y obtener información del Te teléfono? puedo decir que sí se abrió el teléfono de Vini a través de técnicas especiales de Y investigación. más allá de que esa captura de pantalla no encontraron nada más. No sabemos nada más. Se nos ha pedido el día sábado a las 9 de la noche o 6 de la tarde, no me acuerdo. Se ha pedido que se materialicen diferentes tipos de conversaciones y fotografías y audios y todo de los dispositivos de Olavini. Pero importante esto, me estaba olvidando. Nosotros pedimos en mayo que se nos otorgue una copia de la copia espejo, es decir, que así mismo como les dieron a los señores Estados Unidos, que nos den a nosotros una copia precisamente para poder preparar nuestra defensa y más que nada para poder contrastar. ¿Qué tal que lo que me dicen? No digo que eso esté pasando, pero sí tengo una gran sospecha de que tal vez las conversaciones que nos están poniendo ahí no sean pues realmente las originales.
¿Cómo lo contrasto? Teniendo una copia y diciendo, sí, realmente sí es esto de aquí, o no, no es esto de acá. Acordémonos de que de cada copia espejo se saca un hash. Un hash es una cédula de identificación de un dispositivo digital. Entonces, eso, si es que cambia en alguna forma, cambia el hash. Es una ecuación enorme. Entonces, si es que yo no tengo con qué contrastar, no puedo decir es o no es verídico. Por lo tanto, yo como defensa técnica me quedo completamente mal parado. Cuando nosotros pedimos, se nos dijo, ok, de acuerdo, entréguese una copia espejo de todos los dispositivos a la defensa técnica. Esto fue en mayo, en junio se nos dio la autorización. Luego, la semana anterior se nos dice, ¿saben qué? Porque de ahí podrían haber posibles cometimientos de delito y la información del crimen estaría ahí, revoco la decisión y no te doy ahora las copias de espejo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo que nosotros tengamos una copia? Ni siquiera los originales. Todos los originales los tienen ellos en criminalística. ¿Pero están obligados a dar esa copia espejo? Pero lógico, porque es la base de mi defensa. Para poder preparar mi defensa. Si ellos me están acusando con una fotografía de mi teléfono, yo necesitaría tener la información de mi teléfono para darle ese contexto, porque eso fue lo que pasó. Esa fotografía no era que es una fotografía sola. Había una conversación de por medio, en donde se explicaba las razones del por qué este sistema era vulnerable y se ponía en conocimiento de esta otra persona. Y luego se nos revoca por parte del mismo fiscal, nos dice, verás, ya te di, pero ¿sabes qué? Mejor ahora ya no te doy. Entonces, claramente se está afectando la independencia y a la función misma que tiene el fiscal. El fiscal no solo tiene la obligación de encontrar elementos de cargo, sino también de descargo, para formar su criterio y examinar si es que realmente se ha cometido o no un delito. Pero esto no ha pasado en este caso. Usted decía hace un momento, doctor, que el caso de Olavini está tratando de llevarse por la vía de lo político. ¿Por qué habría la necesidad de politizar el caso de Vini? Más allá, digamos, de que intentaron vincularlo con Ricardo Patiño. No sé cómo está también el tema de la investigación en ese caso, pero ¿quién estaría interesado en politizar el caso de Vini? No tenemos otro motivo que no sea el gobierno del Ecuador. ¿Para qué? Eso desconocemos. Pero es tan evidente que eso ha sucedido porque lo meten preso con una rueda de prensa, con una supuesta llamada anónima, que según nuestro código no puede ser motivo precisamente para encarcelar a alguien. Luego, después de eso, nuevamente sale el presidente de la República de los Ecuatorianos en Washington diciendo que se le encontró hackeando. Luego, después, el secretario particular del presidente establece que ha entregado toda la información que tenían a la fiscalía. Hasta el día de hoy no asoma esa información. No nos olvidemos de los rusos. ¿Qué fue con esa información? Eran dos, supuestamente. Dos rusos, y hasta ahora no encuentran a ninguno. No encuentran, en el expediente no consta absolutamente nada. Solicitamos las versiones de la señora ministra del Interior, del señor presidente de la República. Y después de haber dicho todo lo que dijeron en medios y en cadenas nacionales, el momento que les llama la fiscalía, solo dicen que saben lo que se conoció en la prensa nacional. Después llamamos asimismo al secretario particular del presidente de la República, que en una primera ocasión no fue y mandó, además de forma ilegal, porque no puedes dar una versión a través de un testimonio escrito, dijo que no conocía nada, que solo conocía lo que dijo la ministra del Interior. Entonces todo el mundo le bota la pelotita a la ministra del Interior. La respuesta a tu pregunta es, ¿por qué es tan politizado? Porque todo el mundo me dice que la ministra del Interior ha sido la persona que empezó con esta investigación en base a y después de eso una llamada de un supuesto Marcos. ¿Y usted, por ejemplo, encuentra algún tipo de vinculación entre la publicación de este portal web en el caso de Olavini y unas publicaciones días anteriores a eso, donde este mismo portal de alguna manera defiende a la ministra del Interior del posible proceso político que tendría que enfrentar en los próximos días en la Asamblea? ¿Hay una especie como de blindaje a favor de la ministra? A nivel político, yo creo que un medio de comunicación tiene, y más de un medio de comunicación que hace opinión política, porque acordémonos que existe información, opinión, y además cuando tienes opinión tienes que tomar un bando. Entonces, no considero que eso esté mal. ¿Cómo se lo refleje para la finalidad que tenga ese artículo periodístico o de opinión es lo que te da a pensar realmente si es que hay o no hay un blindaje? Nosotros hemos tenido un framing enorme y gracias a medios de comunicación serios como el suyo hemos podido contar nuestra parte de los hechos. Pero en muchas otras partes no nos han dejado siquiera expresarnos de esto porque saben la debilidad que tiene el caso. Entonces, establecer que existe un framing a favor de la señora ministra del Interior y que eso es lo que se está cocinando para salvarle o no en un posible juicio político en la Asamblea, yo te diría a nivel personal como Carlos Soria que sí, lógico, eso es lo que nosotros podemos entender. Si eso tiene que ver con el caso de Olavini, realmente esperaría que no.
Vamos a ver qué va a ocurrir con este tema. Para mañana está la audiencia, ¿no? Mañana a las 12 del día. Les invitamos a que nos acompañen. Correcto, en la corte, ¿no? En la Complejo Judicial, piso 4. Correcto. Muy amable, doctor. Pendientes de aquello. Como siempre hemos planteado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, lo dijimos ayer, a los periodistas, a nosotros al menos, no nos corresponde ser jueces ni fiscales. Ni el contertulio ni quienes habla estamos en capacidad de decir si Olavini es culpable o inocente, porque además ese no es nuestro rol. Nuestro rol es presentar los hechos. Hemos entrevistado a su abogado. Si mañana o pasado tenemos la posibilidad de entrevistar a la fiscal general del Estado sobre este tema, bienvenido sea, porque esa es la naturaleza de este espacio de noticias y finalmente es la audiencia quien termina de determinar o de tomar posición o de analizar el caso con base justamente en lo que dicen nuestros entrevistados. Insistimos, el rol nuestro no es acusar o no a una persona en particular. No nos corresponde decir si Olavini es culpable o inocente. Lo que sí planteamos, y en eso hemos sido absolutamente radicales, este tipo de casos deben ser materia de un juicio justo y las decisiones tomadas en derecho, además del respeto a la presunción de inocencia. No se puede juzgar con titulares, ¿no? Desde luego, y en eso hemos sido absolutamente radicales, no de ahora, sino de siempre. Gracias al doctor Carlos Soria. Muy Gracias, gentil. doctor, muy amable. Carlos Muchas Soria, gracias. quien patrocina la defensa del sueco Olavini, 7,58. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SN. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Bueno, ¿nervios o no? ¿O usted está hecho al dolor, contertulio? ¿Está hecho el dolor? No. ¿Ah? Vea, ¿Usted qué opina, DJ? 3-0 en Casablanca con la altura de Quito y los 2.850 y no sé qué y no sé cuánto. Hablando con propiedad 0x3. En Buenos Aires, en la Bombonera, la cosa probablemente puede ser peor, a menos de que ocurra un milagro. Yo no creo en los milagros, entonces lo más probable es que Liga a esta hora ya esté eliminado de la Copa Pero sí Libertadores. ha habido milagros futboleros, pues, contertulio. Pero estás hablando del Liverpool ¡El milagro de Estambul! Claro, del Liverpool de Firmino, de Jürgen Klopp, no estás hablando de la Liga de Repeto. O el milagro de Anfield, ¿no? Claro, o el AC Milán de Rafa Benítez, donde jugaba Maldini, Hernán Crespo. Hernán Jorge Crespo, delantero Claro. que era, ¿no? Claro, del Liverpool en esa época estaba Gerrard, ¿no? El Steven Gerrard. El técnico estaba era Xavi Alonso. Rafa Benítez era el técnico. Rafa Benítez, ese fue el Liverpool que le dio la vuelta al AC Milán. Claro. ¿Para qué estás hablando de la Liga de Repeto? Así que ¿Usted qué opina, Estevitan? créeme que muchas Complicado, esperanzas dice usted. no tengo. Muchas esperanzas no tengo. Bien Así que complejo, pero voy bueno. a ver el partido, eso sí. Sí, desde luego es un partido para verlo. Obviamente, a ver, en el fútbol se pueden dar los milagros, pero por fútbol es muy difícil que Liga pueda revertir un marcador claramente favorable en la ida al Club Atlético Boca Juniors, que tiene un pie metido en las semifinales de la Copa Libertadores de América. El partido será a las 17:15 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. Y a las 19:30 la otra llave, el Internacional de Porto Alegre frente al Flamengo de Brasil. Flamengo ganó en la ida 2-0. Ahora pues se jugará en Porto Alegre este cotejo, el Inter, que buscará repetir ese marcador frente al equipo de la mayor hinchada del fútbol brasileño y dicen de la más grande torcida a nivel mundial. Contertulio, nos vamos. Buena Nos jornada. despedimos, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente 6 en punto, aquí en A Primera Hora a través de la señal de la Soberana del Aire. Un fuerte abrazo. Disfruten la jornada de este miércoles, sigan en compañía de la Soberana del Aire con nosotros. Dios mediante, será hasta mañana.